Pues muy buenas noches, ¿qué tal? Decir que tengo el gustazo, hablando literalmente, tengo el gustazo de tener hoy como invitada a una persona que yo valoro mucho, la valoro como investigadora, es de la manera que la conocí y al final, gracias al tiempo, sea destino, causalidad, lo que fuere, pero para mí, como persona, me está... sin menospreciar a su investigación, a su trabajo, me está impresionando mucho más que como persona que como cualquier humilde, sencillo experimentador. La verdad es que la veo que es una gran persona y cada día nos estamos conociendo un poquito más. Muy buenas noches, Gemma Marcos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Pues buenas noches, Daniel. Pues encantada yo de poder estar contigo. Muchas gracias por esas palabras que me has dedicado. Pero bueno... ya sabes, desde aquí estamos por lo que nos gusta y cuando realmente nos gusta es cuando se nota, ¿no? Y yo también encantada de ese lazo rojo que a mí me gusta nombrar siempre tanto, que la vida nos pone en el camino y siempre vamos enganchando con personas que nos enseñan, a veces para bien y a veces pues no para tan bien, pero siempre existirá ese lazo y en este momento pues lo estamos disfrutando. Pues sí, la verdad es que te das cuenta con el tiempo que vas juntándote con algún tipo de gente y no es lo que parecía que vendían, pero la verdad es que aunque estemos en la distancia, sabes que por otras cosas personales, unos proyectos, estamos en contacto, estamos charlando en privado y la verdad es que eres tú misma. Y viendo eso, es que la naturalidad es lo que a mí me tira. Y es que esto no son palabras bonitas para hacer ni nada, sino que es lo que sale de dentro y punto. Y realmente estoy encantado de habernos cruzado en el lugar, sinceramente. Además de aprender unos de otros, etc. Pero en esta ocasión es que me siento muy a gusto. Es la verdad sea dicha. Bueno. Pues nada, vamos a empezar con esta charla de tú a tú, si te parece. Sí. Y nada, ya veo que tienes ahí el ejemplar. Muchas gracias. Este es el que nos unió, principalmente. ¿De verdad? Porque gracias a este nos pusimos en contacto y te hice la entrevista para Estudio Oculto y a raíz de aquí, pues, ha nacido algo muy bonito. Así que cómo no tenerlo, lógicamente. Pues muchas gracias, que lo tengas ahí, que lo mantengas. Tú como yo estamos aquí por ello, además un título que tiene todas las claves. Estamos aquí para intentar buscar esa respuesta del más allá, lógicamente. Es lo que me salió y ahí está plasmado y es que lo que me gusta es, igual que te digo a ti como persona, a mí lo que me gusta presentando es que soy yo mismo, que así es como yo lo veo, como lo vivo y como lo siento. Y eso es lo que tienes ahí entre manos. Así que gracias por mantenerlo. Nada, conmigo siempre. Bueno, mira, tengo aquí anotado, aunque yo no soy de tener aquí folios ni nada, pero como son tantas cosas, pues me da, como hoy estoy ilusionado, tengo miedo de que se me escape algún detalle. Entonces te empiezo. Mira, me ha gustado mucho la definición que tienes en el Facebook, por ejemplo. Mujer, hija, hermana, madre e investigadora del mundo del misterio, amiga de mis amigos. Chapo. Resumido todo, ¿no? Yo sí, yo además me considero muy así. Y tengo un fallo o un defecto o una virtud, llámalo como quieras. Y es que cuando me entrego 100%. En la amistad, en las relaciones en sí. A veces una acierta y otras veces no. Pero aún así sigo siendo yo, con mi esencia y aprendiendo de los errores. Y soy lo que hay. Yo siempre lo digo, Gemma Marcos es lo que veis. Gustará más, gustará menos, pero no intento vender humo, no intento aparentar ser algo que no soy. Me querrán miles y me odiarán miles, pero tanto lo bueno como lo malo lo harán por lo que soy, no por lo que quiero ser. Totalmente de acuerdo. Podemos cometer muchos errores en esta vida, pero si hemos sido nosotros mismos, dichoso, una alegría que sea el aprendizaje de habernos llevado palos, pero hemos sido nosotros propios, nosotros mismos. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ha mencionado ya Estudio Oculto. Te iba a decir que tienes un programa en el cual diriges y presentas, que es de Estudio Oculto de Radio PNDES FM, ¿correcto? Correcto. Y allí pues también tienes como invitada, como amiga, Carol García,
un beso desde aquí, que estuvimos en el simposio de la SEIP de Alicante este año y la vi en su ponencia y la verdad es que yo ya lo dije en tu programa de Estudio Oculto cuando me hiciste la entrevista del libro y la de Respuestas de Más Allá y la verdad es que no es un cumplido, es que la realidad fue de las ponencias, sin menospreciar a ningún compañero del mundillo, de las que más interesantes. Es que Carol es una tía fantástica, además súper preparada y cuando habla con conocimiento de causa y cuando habla es capaz de dejarte siempre con la boca abierta. Yo estoy aprendiendo muchísimo desde que estoy con ella y la verdad que estoy encantada, la verdad que espero que por mucho tiempo sigamos estando juntas. Eso es lo bonito y que también lleváis tiempo, ¿no? Porque bueno, no, siendo amigas un par de años, trabajando juntas uno. Pues os han pasado cosas, ¿no? No te voy a pedir que las cuentes, pero que os han pasado cositas, habéis vivido cosas, digo. Sí, coincidimos, encajamos muy bien desde un principio y bueno, pues nos hemos movido mucho, hemos ido a muchas investigaciones, hemos ido a Belchite, hemos ido a Alicante. ¿A dónde? Perdona, no te he oído. ¿Belchite y dónde? A Belchite, Alicante. Alicante, vale. En Consuegra también el año pasado. ¿Habéis estado en Consuegra? Fuimos el año pasado. Este año íbamos a ir también, pero como estaba la cosa así, pues... Pero sí, desde que empezamos a trabajar juntas, la verdad que cuadramos muy bien y bueno, muchas veces la amistad no se trata de los años, sino del respeto que se demuestre. Y puedes llevar muchos años y por la mínima saltar y perder una amistad y puedes llevar poco tiempo y como el respeto es la base principal y nosotros nos respetamos y nos queremos mucho, pues aquí estamos. La lealtad es lo primero. Y si hay gente, amistades que has tenido 20 años, al final te tienen que dar el palo, te lo van a dar. Y personas, como tú bien dices, que 1 año, 2 años te han demostrado, a mí me ha sucedido, lo reconozco, me han demostrado que son más fieles y leales los actuales que hasta tu propia familia, por decirlo de una manera. Sí, suena feo, pero es verdad. Suena muy feo. Nos ha pasado que hemos necesitado algo y hemos tenido más cercano a un amigo que a un familiar. La confianza, de decir, no me va a dar problemas. Estoy de acuerdo. Bueno, lo primero, a ver, para empezar así por una base, porque ya sabes que tenemos la broma del candado, del candado a razón de lo que son los grupos de experimentación, etc. Pero vamos a empezar como a mí me gustaría, que es cómo te adentraste, el por qué te adentraste en este mundillo tan apasionante. Pues en este mundillo, gracias a Dios, entré gracias a mi madre. Mi madre era una persona, en aquel entonces era vidente, se le decía vidente, no existían las redes como ahora, y aún así, sin existir redes, a mi madre la conocían, a mi casa llamaban a todas horas, porque por los cambios horarios llamaban de Perú, de México, telefónicamente, que eran conferencias. Y me acuerdo mi padre se ponía negro porque decía, aquí en esta casa no se puede dormir la siesta. Ella era una mujer que ya se dedicaba a esto, a otro modo, por lo que te digo, ¿no? A otro nivel, porque no habían redes sociales, pero bueno, tenía su grupo de amigos y demás, y pasa exactamente igual que está pasando a mi hijo pequeño conmigo, que él viene conmigo y él lo vive y a él le gusta, pues yo hacía igual. Entonces yo aprendí ahí y yo empecé pues poquito a poco con ella. Qué bueno. Cuando ya lo llevas en las venas y te gusta, y mi padre era muy reacio a estos temas. A los años ya después de mucho luchar y mucho batallar mi madre con él, le pasó un caso muy curioso a mi padre, que fue que no me sale la palabra. Mi madre no estaba en casa, pero mi padre la vio. Me sale la bilocación, ¿no? Podríamos decir. Una bilocación. Y desde aquel detalle que le pasó a él, que además él acababa de estar operado, había pasado una época un poco mala, empezó a creer más por situaciones que le empezaron a pasar. Y ya mi padre empezó a entrar por el arco. Pero le costó. A mi padre tuvo mucho disgusto, porque a ella le gustaba, esto lo vivía, ya se cogía, se iba, y a mi padre no le hacía mucha gracia. Pero nosotros íbamos a todos lados. Y mi madre tenía siempre buenos amigos, muy buenos compañeros también. Además eran personas, fíjate, no era decir que era uno mingungui,
no porque no tengas un estudiado en Mindundi, pero oye, ella en su grupo de investigación había una psicóloga, había un abogado, había un aparejador que trabajaba en el Ayuntamiento de Córdoba. Quiero decir que eran personas serias, responsables, que sabían lo que hacían, o sea, que no iban a hacer el paripé, no, ellos hacían sí, yo quiero entender por dónde vas, que igual que un albañil, mi padre era albañil, en paz descanse, puede tener los mismos conocimientos en parapsicobiofísica que cualquier arquitecto, pero sé por dónde vas tú, que es gente constante y que no es que vaya de inteligente, sino que se han formado como debe ser. Entonces has tenido una gran suerte tú. Hay que decir que todos los compañeros de mi madre pues tenían un poder alto, ¿no? A nivel de formación y demás. Mi madre, pues, podríamos decir que era analfabeta, la pobrecita, ¿no? Porque ella había ido al cole, pero había sido la mayor de 9 hermanos. Quiero decir que no tiene nada que ver, pero se rodeó de muy buena gente y hicieron muy buen equipo durante muchos años, y a mí aquello me apasionaba. Además, lo mismo hablaban de ovnis, que de estrellas, que de luna, que de las formaciones, que de fantasmas, de psicofonía. O sea, no había... Ahí se hablaba de todo, ¿sabes? Había un gran abanico que cuando tú tienes 8 o 9 años y estás viendo eso desde pequeño, pues imagínate, creces con eso en las venas, porque es que te corre. Pero has tenido mucha suerte, porque no es que te hayas metido poco a poco, sino que has tenido la gran base fundamental que lo tenías desde casa. Qué bueno, qué envidia, claro. sana. Y además aprendiendo las cosas bien hechas. Uh-huh. Quiero decir, la experiencia asegurada. Con cuidado de no jugar con según, ¿no? Porque bueno, hay gente que le gusta este mundo, pero como no entiende, pues van un poco a lo loco. Uh-huh. A mi hijo le está pasando porque está aprendiendo conmigo, ¿no? Pues hay cosas que según cosas no se hacen, hay a lo que tiene que tener más miedo, menos miedo, más respeto, sobre todo el respeto. Yo siempre le digo que miedo no tiene que tener, que lo fundamental es el respeto. Permíteme, si me dejas incluir, como consejo a tu hijo, no te dejes perder por las redes, por el exterior, y ocúpate de formarte. Ocúpate de saber más quién es don Germán de Argumos de Valdés, quién es don Sinesio Darnel, en paz descansen, junto con Fernando Jiménez del Oso, las bases fundamentales, don Santiago Vázquez, don Pedro Amorós, por supuesto, etc. Eso creo que es más interesante de formarse y tener ese aprendizaje de esos referentes, que dale me gusta, suscríbete, no te olvides de darle al like. Sí, que como siempre decimos, no hay mucho postureo, por desgracia. Y mira que yo creo que aquí todos tenemos, quien más, quien menos, tenemos nuestro canal. Sí que es cierto, yo también tengo canal de YouTube, pero mira, lo tenía abandonado hacía un montón de tiempo. Y ahora con que he estado con un mes así retiradilla, ¿no? Porque he pasado la cuarentena como muchísima gente que hemos estado, pues me ha dado tiempo a ponerme al día y hacer unos trabajos que tenía por acabar. Pero no vivo expresamente en darle me gusta. Bueno, pues me gusta compartir, como compartimos todos, pero no pierdo la vida en sígueme. Bueno, pues si me siguen más bien y si me siguen menos, pues también. Te voy a poner el ejemplo, porque un día me dijo mi hijo, mamá, vamos a hacer psicofonía, porque yo ahora trabajo mucho en casa, tengo mi ordenador aquí, y aprovecho, pues eso, las 2 de la mañana, que ya está todo el mundo recogido, durmiendo, no hay vecino, no hay nada, y me gusta pues ponerme a hacer psicofonía. Y me dijo, mamá, vamos a hacer psicofonía. Me lo quedé mirando y digo, ¿tú sabes lo que es una psicofonía? Bueno, sí. No. Bueno, sí, no. Míratelo, léelo, estúdialo, y cuando seas consciente de lo que es, lo hacemos. Dínoslo tú, Gema, perdóname, dínoslo. Ya te has metido en el lío. Explícanos qué es una psicofonía, por favor. Hombre, pues psicofonía no es ponerte a grabar y que salga lo que Dios quiera. Una psicofonía son voces que vienen son desconocidas, ¿no? No tienen una explicación científica de donde puedan salir. Se pueden recoger bien a modo de transradio o a través de ruidos captadores, ¿no? O portadores, como puede ser un movimiento, puede ser una respiración. Se van recogiendo voces que no sabemos dónde están. Pero es importante que no cuando nos pongamos a grabar no digamos, vamos a grabar, a ver, como el que, a ver si nos toca premio. No, vamos a ser conscientes de que estamos tratando con algo que realmente no podemos verlo, no es algo físico, pero hay que tener el respeto porque lógicamente estamos tratando con unas entidades.
natas, no natas. Ahí tengo yo mis experimentos, he ido haciendo experimentos de si realmente son seres fallecidos, porque tampoco podemos garantizarlo 100%. Puede ser otros planos, otras dimensiones, otros mundos paralelos, es que no lo sabemos. Un experimento, y siempre lo digo, pueden ser personas hasta en estado de coma. Es que es un campo muy abierto, muy abierto. Claro, es un campo muy amplio, pero hay personas que dicen, vamos a hacer psicofonía, ¿vale? ¿Qué es una psicofonía? ¿Tú qué haces? ¿Te pones el móvil, pones a grabar y no? Vamos a saber mínimamente con qué vamos a tratar o con qué podemos tratar. Y vamos a hacerlo con un poquito de razonamiento, no vamos a hacerlo a lo loco. Eso es. La verdad que estoy de acuerdo. Para mí, el término psicofonía, como estuve hablando hace un par de semanas, bueno, dejar antes claro que se me ha olvidado, veo que se me iba a olvidar. Yo lo del YouTube me animé porque me dijo Jorge Arijón, de La Puerta de la Pirámide, un abrazo desde aquí, que tenemos una sección ahí que se llama como el libro, Respuestas de Más Allá, pues me dijo que a causa del coronavirus, por desgracia el COVID-19, que hiciese algún vídeo hablando de parapsicología. Y dije, va, que yo paso de estar aquí con el vídeo, que se me vea la cara, qué tal. Pero mira, hice uno al final porque me sentía mal, te doy mi palabra de honor, que lo hice por compromiso, no porque yo quisiera. Y cuando lo hice, pues dije, bueno, pues por expresarme y contar mi forma de ver cómo está montado el mundillo de lo paranormal, del misterio, como quieras llamarlo, y al final me animé y estoy metiendo ahí trabajos que tengo junto con mis amigos de Misterios Dayan, que está también el canal de Misterios Dayan. No pasa nada, o sea, no es criticarlo, por eso digo que todos tenemos. Ahora Pedro Amorós también le está dando caña a su canal, o sea, todo es respetable. Pero sí hay que saber diferenciar cuando estás en el mundo del misterio por algo que te gusta, por divulgar como nosotros, por escribir, por hablar, por entrevistar, o por postureo, que ahí es donde está la diferencia. ¿Vale? Lo hemos hablado tú y yo ya. Una cosa es la pasión, que es por lo que estamos aquí, y es el gusto que yo tenía de invitarte, que es charlar, impartir conocimientos, experiencias, vivencias. Una cosa es esto y otra cosa es el impresionismo, el agrandar la verdad para convencer y no te olvides de suscribirte. Yo respeto a todo el mundo, respeto a todos los grupos. Pero entiéndeme, y además creo que en eso también coincidimos. Yo, los grupos que cada semana que salen le suceden un hecho paranormal, pues oye, tienen que ser la hostia, porque ¿cuántas veces no hemos ido a investigar, hemos estado horas y no hemos venido de manos vacías? Sí. Pues si son capaces de cada semana que vayan a un sitio sacar 500 psicofonías y 500... bueno. Y cada minuto son 15 resultados respondidos al instante, vamos. Todos los fenómenos son inteligentes, todas las entidades, y todos son sensitivos y viven de todo. En ese caso, mira, fíjate, yo quería alargar esto un poquillo a que ya hablemos de nuestra opinión personal de cómo está el mundillo. Ya hablo de ello también en Confesiones, y tú que lo has leído, pues no sé qué opinarás sobre el tema. Pero que la jugada es esa. Yo de la manera que lo veo es que pierde mucho el exterior, en mi opinión. En vez de formarse, o sea, creo, y en alguna ocasión me he dado cuenta, hablando con gente del mundillo, que háblales bueno, o sin preguntarles, tienen 4.000 seguidores, han hecho un directo y llevamos 500 en directo que están siguiéndonos y muchos comentarios, muchas gracias, pero pregúntale luego quién era don Germán de Algomos y Valdés. Tanto hablan de psicofonía y no saben ni siquiera quién trajo la parapsicobiofísica a España. Entonces, creo que por eso incluía a tu hijo en ese sentido, de que estoy totalmente de acuerdo de que le formes, si le gusta al chaval, adelante. Si él quiere preguntar, tiene la virtud de que en casa tiene una buena profesora. Bueno, lo intentamos. Yo también tengo muchas dudas, Daniel. Yo soy culo inquieto para todo. Y muchas veces me pongo a pensar, oye, y esto, y a lo mejor tengo dudas, y si no llamo a Carol, que lo sabe todo, me meto en internet, que no me acaba de convencer, siempre hay alguien de que pueda, oye, esto que... Yo hay muchas cosas que me llaman la atención y hay muchas cosas que no sé también, que aprendo mucho de vosotros, de los compañeros, y creo que tampoco es malo, no pasa nada, no nacemos aprendidos, ¿no? Ni enseñados en este mundo. Y creo que en este tema que estamos hablando, opino desde lo más adentro de lo que yo siento, que nos vamos a ir sin saber al 100%.
por mucho o sea, no es una contradicción lo que estoy diciendo. Mi opinión personal es de que, fíjate, tú te has ido de que posiblemente esas psicofonías o parafonías, como yo definiría, estás diciendo que hasta pueden ser personas que hayan estado en coma. Es que, te quiero decir, fíjate si el campo es tan amplio en el cual te puedes ir a decantar de que sea por ese motivo, de que las voces que entran en que registramos, lleves la metodología que lleves en una investigación, date cuenta que pueden ser voces retenidas allí en ese mismo enclave, en ese mismo círculo cerrado. Lo que has dicho tú del tema de estado de coma, que no la había bueno, la he escuchado y leído en alguna ocasión, pero que no la tenía en la mente ahora mismo, pero que puede ser de todo tipo, seres fallecidos, hasta extraterrestres han dicho, acuérdate. No natos. Sí, es que mira, puede ser de todo. Vi una vez, creo que fue con los compañeros de Cuarto Milenio, que bueno, salía Paloma Navarrete y Aldo Linares y estaban haciendo una investigación en un lugar. Y aquello me dio mucho que pensar, porque se ve que dieron con una persona, pero realmente esa persona es que estaba haciendo un viaje astral y se metió con ellos. Entonces, ¿quién te dice que muchas veces no estamos haciendo grabaciones y interactuando con alguien? Es que, claro, nunca vamos a saber, y gracias a que nunca lo vamos a saber, porque entonces esto se acabaría el misterio. Lo bonito de esto es, pues eso, el seguir viviendo, el seguir buscando. Yo cuando me metí en este proyecto de empezar a estudiar o a intentar saber si podíamos comunicarnos con personas en estado de coma, me pareció muy interesante, porque también se ha utilizado con niños con síndrome de Asperger. Niños que no pueden comunicarse, niños con... Pues también, porque tú sabes que la gente en esto hace maravillas. Nosotros mismos, los investigadores, nosotros mismos podemos traspasar esas voces mentalmente, no me salen las palabras ahora mismo, lo reconozco, pero que pueden esos registros obtenerse a razón de algún invitado de esa noche. Es que... De hecho, la prueba del doble ciego, por ejemplo, está hecha para no entrar en contacto, ¿no?, lo que es el investigador con la prueba en sí. O sea, es que hay temas muy apasionantes que son una charla como que podemos sacar y aprender muchísimo, que hay gente que, bueno, se queda con la espiripós, se queda con hacer psicofonías, pero no se quedan realmente en la pregunta en cuestión. ¿Qué son? Son fantasmas, son muertos. ¿Por qué tienen que ser muertos? Pues creo que la base fundamental, de que a qué es lo que vas a vas a un enclave, esas posibles parafonías que obtengas, creo que la base fundamental es de dónde provienen esas voces. Pero es lo que hablábamos, el postureo en el mundo del misterio hace mucho daño. Entonces aquí no hay grupos muy buenos y compañeros buenísimos, pero hay otros grupos que realmente es así. Se dedican pues a eso, a vender humo, ¿no?, como también decías tú muy bien aquí, y entonces eso hace daño, porque ahora tú vas a una investigación y hay gente que te quiere acompañar y ¿qué es lo que esperan? Pues que se le abra una puerta, que se le caiga una piedra, que habrá veces que haya evidencias y hay otras veces que no. Mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Te comentaba antes que yo el tiempo ahora que he estado aquí he estado haciendo unos vídeos, son de esos vídeos de que vas y vienes como pensando, no he tenido sensaciones, no me ha parecido que fuera. Y el otro día pensé, pues me voy a poner a escuchar, voy a mirarlo, a ver que cuando ya lo tenía todo limpio, cuando ya había limpiado de otras investigaciones, voy a escuchar y me he llevado grata sorpresa, porque de esos lugares que yo pensaba que no había pasado nada, porque realmente ninguna foto interesante, ni ningún orbe. También en el tema de orbes entramos en las motas de polvo, que hay gente que todos son orbes, hay gente que siempre ve fantasmas, ¿no? Siempre hay que ser conscientes de que también pueden ser, bueno, que el 90% son pareidolias, ¿no? Y me llamó la curiosidad y pensé, mira, a esos 3 lugares que los tenía abandonados hacía como 2 o 3 años en el ordenador. Me puse a examinarlo y yo misma me quedé alucinando, porque muy buenos resultados, unas psicofonías increíbles,
Y bueno, no es a lo mejor el sitio que tú vas y dices, mira, pues no. Pero me he traído lo que realmente vamos buscando, esta parte. Claro, sí. Mira, yo en este tema siempre diré lo mismo. Para mí, de la manera que está montado, hay personas que van, dicen, vamos a hacer un Facebook Live, nos ponemos a grabar, saludamos a Marucci, a Luisita, somos súper simpáticos, tenemos muchos seguidores, pero luego, para mí, ves el contenido y deja mucho que desear. Entonces, ¿qué es lo que me molesta? Que luego ves que van realmente, para mí, respetando a todas las personas que hagan una experimentación, una exploración urbex o una investigación, claro, yo respeto mucho que vayan de urbex y ya está, pero a mí lo que me siento un poquito mal es que luego pasa una semana y lo que era una casa que han estado con las piribos escuchando, y al final, pues creo que lo dije en tu programa, de que se oye Manuel, entienden agua, muerto. Y después de todo lo que se escucha, ya juntan la película, y lo llamo así, la película. Y la película es Manuel murió ahogado en esta casa o en el río, lo que fuere. ¿Qué es lo que pasa? Que veo que de todo ese directo, de tanto saludar, luego pasa una semana y pone la casa del ahorcado, la casa del asesino, la casa del ahogado y psicofonías. Pero ¿en qué momento has tenido tú controlado una sesión parafónica cuando has estado todo el rato hablando, saludando, comentando en las redes, en directo, y mientras tanto encima, para rematar, estás enfocando al frente y ves que tus compañeros, uno está pisando el cristal, el otro dice que ha escuchado un ruido arriba? Callar un momento, y son dos personas que están charlando por la planta de arriba que se han separado del grupo. Eso para mí no es un control, eso para mí no es una investigación, o mínimo decir una experimentación. Entonces, que luego una semana después me lo presentes como que eres un grupo de investigación riguroso, con unos cortes parafónicos, unos registros, una metodología que llevas a tratar en una investigación, me parece un poco surrealista que quieras ir con esa fachada cuando realmente, no voy a decir la palabra eres un simple explorador, un simple urbex, porque no lo pienso así realmente. Pienso que si eres un urbex, eres un urbex. Y chapó, que a todos nos gustan unas cosas y llegar hasta un punto, pero luego no quieras ir de investigador cuando realmente no tienes nada. No me puedo creer ningún registro porque no tienes nada controlado. Claro. A mí hay una cosa que me acuerdo ahora, que me gustó muchísimo. Estabas tú con la Spirit Box, que sabes que yo no soy mucho, ni de las 7 ni de las 11, ni de nada. No, y a veces he experimentado. Ahora sí que es cierto que ya ni experimento porque la he vendido. O sea, he ido experimentando y he ido haciendo pruebas, pero eso, sopesé. Perdona, sigue. No, pero no, para nada. Aquí la invitada eres tú. Pero que a lo que quiero llegar, Gemma, es de que a mí me parece muy bien experimentar, utilizar todo tipo de paratología. Que yo diga que a mí no me sirve, no quiere decir que yo tenga que condicionarte a ti a que no la utilices. Ya eres bastante mayorcita para tener personalidad y decir, yo la compro, yo la pruebo, y si no me convence porque no le veo como un buen método para una investigación, la vendo. Lo hayas hecho de esa manera, no lo hayas hecho de esa manera, yo no me voy a meter ahí. Pero yo no quiero echar pestes a los compañeros, porque igual que pido respeto, primero tienes que respetar tú. Yo por lo menos lo veo así. Sí, totalmente. Pero luego es que escuchas podcast y tal, y es que ves que meten caña de una manera que, a ver, yo hablo siempre desde mi humilde opinión, pero es que hay gente que no sé si te das cuenta, tú invitas a buena gente, pero escuchas otros podcasts y, jolín, la soberbia que tienen algunos, que es que saben más que nadie. No dicen la palabra opino o creo, ni queriendo en toda la entrevista. Y a mí eso deja un poquito que desear. Pero a lo que te quería llegar con esto es que me gustó de ti, y ya te dejo el paso, es que en una investigación erais unas cuantas personas, estabas con la Spirit Box, lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto 100%, ya creo que lo he dejado claro, y llegó un momento que dejaste la Spirit Box, se acabó ese conciertillo que había de gente también, y te fuiste tú sola a una estancia con tu portátil, y para mí, al presentar el trabajo, fueron los mejores resultados de toda la noche. Con el portátil, tú sola, teniéndolo todo controlado. Para mí fue lo más interesante de la noche.
Porque es lo que te digo, tú haces un directo y hay que ser consciente, y esto es así. La Spirit Box llama mucho a la gente. ¿Por qué? Porque hay esa pequeña frecuencia y esas voces que a veces saltan, que sé de compañeros que lo utilizan muy bien y son capaces de sacar buenos resultados, pero esto a la gente les llama mucho la atención. Esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Para un rato está muy bien, yo te lo presento, lo hacemos así, pero luego a la hora de yo trabajar y a la hora de yo hacer psicofonía, pues necesito estar, pues lo que tú dices, en mi aislamiento, haciendo mis preguntas, controlando mi espacio. Pero como circo, bueno, vamos a decir circo, tampoco lo quiero llamar circo, porque yo, ya te digo, durante mucho tiempo lo he utilizado y sé de compañeros que tienen muy buenos resultados porque la trabajan muy bien. También Perdona, me veo la obligación de cortarte, perdona, un breve inciso. Pero cuando yo digo o puedo mencionar circo, me refiero que tú puedes estar con la Spirit Box, con un portátil o lo que sea, pero tener controlado todo. O sea, ser serio y riguroso en el sentido de que la metodología, por lo menos la que intentamos llevar nosotros, es, intentar respetar sobre todo el silencio. Ni susurros entre unos y otros. Si suenan las tripas, decirlo en alto, tripas. Si suena alguien que ha dado con el zapato en el suelo, zapato, lo que fuere. Muchas veces, cuanto más lejos y más silencio, también podemos pillar. Pero no, me refiero a lo de circo, pues bueno, somos mucha gente, cuando hay mucha gente es muy difícil de controlar. Entonces se convierte un poco en a ver tú qué tal, quieras que no, siempre se cuchichea. Sí. Y esto es inevitable, cuando vas a un lugar y vas con mucha gente, tampoco puedes pretender hacer una investigación. Pero el control para mí es que la base fundamental, Gemma, cada uno tiene su parte de caracteres, su opinión. Yo estoy contigo, porque de hecho es lo que te digo, yo cuando quiero grabar y quiero hacer las cosas bien, necesito tener controlado, como tú dices, ¿no? Pues me voy a una estancia, me voy a solas, que sea ahí, si me siento y estoy quieta, si hay algún paso, algún ruido, pues ya sé de dónde puede venir. Pero el tema de la Spirit es que gusta. Entonces esto es un arma de doble filo para la gente que realmente quiere, pues esto, el postureo, el conseguir. Los Ghostbusters de Estados Unidos. Hacer, sean real o no sea real, pero creo que ha hecho mucho daño en este país porque unos queremos intentar aprender, formarnos y experimentar, porque para mí la palabra investigar en algunas ocasiones las incluyo porque para mí hemos investigado, pero son palabras mayores, vuelvo a repetir, reitero, pero que creo que otros lo han transformado a otra manera, que es montar espectáculos. No veo otra. Pero vamos, que cada uno tiene su esencia, que lo lleve como quiera, pero ¿sabes por qué reitero tanto la palabra control? Porque si yo dejo a mi familia en casa, me voy con el coche, paso mucho frío, me caigo por un caz y me empapo hasta el ombligo, me tiene que sacar un amigo y cuando me saca se mete en el mismo caz y luego 3 amigos nos sacan para arriba, nos la jugamos. Y que después de todo, cuando quiero llevar ese control no lo tenemos. ¿Sabes por qué me molesta? Porque no quiero presentar o escuchar yo, que es lo que a mí me llena, llámame egoísta, escuchar una parafonía o posible parafonía y tener aquí metido en la cabecita la duda de que ¿sería esto o sería un compañero comentando, susurrando o un sonido o tripas? No me gustaría la duda, no quiero la duda, por eso el control es lo que quiero. Por desgracia me ha pasado esto que dices también, aquello que, o una parafonía, una psicofonía tan clara que te paras a pensar y dices, realmente, y a lo mejor no la incluyo, ante la duda, prefiero apartarla, porque no sé, pero pasa a mí me pasa prácticamente con todo. Luego puede decir un compañero, no ha levantado la gráfica. Es que, perdona, termina. A la hora de investigar soy un poco joya, ¿eh? Yo reconozco que soy así muy de la broma y tal, pero a la hora de investigar me transformo. Entonces, no me gusta no respires, no hables, no te muevas, no... porque... Es que yo creo que es lógico. Claro. Yo creo que es normal, ¿no? Daniel, una simple cremallera sí. es capaz
de hacerte al oído una parafonía. Que sí, y luego también está el caso de que esa simple cremallera o ese sonido de bolsa, podemos decir también que ha servido, gracias a ese sonido, ha servido como portador, sabes por dónde voy, y que ese portador, gracias a ese sonido, ha creado la absorción de esa posible voz que coja y pueda soltar la palabra que haya contado, que haya pronunciado, que se haya registrado. Pero yo reitero, hasta la saciedad, sin un control, para mí no hay una investigación seria y rigurosa, porque no quiero tener dudas, porque tú, el ejemplo que has puesto de esa voz, yo puedo preguntarte, la gráfica en el ordenador, ¿cómo ha subido? ¿Ha sonido de un humano o no ha subido tanto la gráfica, etc.? Pero ya que tú misma tengas la mínima duda de decir, vale, Daniel o cualquier experto, porque yo no soy ningún experto, ni quiero, ni lo busco, pero cualquier experto que entienda, que diga, no, pero esto realmente es paranormal, no es una voz humana. Y que digas tú, sí, pero yo es que en esos momentos sé que tenía a Maripur y a Luisita a la derecha y estaban todo el rato hablando. Y a mí es a lo que quiero llegar, que interiormente que digas, es que aún así, aunque sea muy buena, no me siento honrado de presentarla porque no me convence. Y eso es lo que no me gusta. Mira, el otro día estaba yo haciendo aquí también, día de esto de la cuarentena, pues tenemos el sueño, por lo menos yo, que tengo el sueño tan cambiado que duermo hasta las tantas, me duermo a las 5 o las 6 de la mañana, es un descontrol. Sí. Me levanté por la noche, ya estaba cansada de estar en la cama, de dar vueltas y pensé, pues vamos a experimentar. Me puse a experimentar, saqué mi ordenador, me puse aquí en el comedor de mi casa. Yo vivo en una casa muy grande, son casi 300 metros, mis hijos viven arriba, o sea, tengo prácticamente 120 metros para mí sola y ellos que ya estaban durmiendo, o sea, ruido cero. Y me puse a hacer psicofonías. Y una de esas voces era tremenda, porque además es tremenda, era una mujer que decía que era madre y que era abuela. Claro, tú escuchas eso, porque además yo hacía eso de 2 minutos, bueno, pues lo que hacemos, ¿no? 2 minutos, preguntas, esperaba preguntas, respuestas, bueno, esperaba un tiempo prudencial para que hubiera una posible respuesta. A los 2 minutos paraba la grabación y me ponía a escuchar. Pues saqué bastantes voces y me pareció curioso que en un sitio, bueno, pues que yo prácticamente no suelo tener caso para aquí, no se me mueven sillas ni me tiran, ¿no? Pues me ha pasado pues cosas que hemos hablado en alguna ocasión, pero ha sido algo puntual, no, tampoco no es algo. Y sacas ese tipo de voces y piensas, ¿con quién he hablado yo? ¿Dónde están? Y te sorprende, porque además una voz clarísima. Es que es una parafernalia totalmente, porque se entiende perfectamente lo que se dice. Fíjate, qué bueno. Te quería preguntar, acorde con lo que estás mencionando, ¿por qué motivo, ahí me incluyo, por qué motivo dejamos tan solo 2 minutos de grabación? Hombre, porque yo creo que hemos pecado todos, que al principio lo grabábamos todo y luego te volvías loco escuchándolo, ¿no? Por eso que hay uno que se mueve, hay otro que se va, hay otro que se viene, y entonces con el tiempo la experiencia es un grado y el tiempo pues te va poniendo las cosas más claras. Y al final aprendes que tienes que hacer grabaciones pequeñas, esperar un tiempo prudencial para poder obtener o no una respuesta. Y yo lo que suelo hacer es eso, escucho, grabo 2 minutos, 3 a lo mucho, depende, escucho y sigo grabando. Si hay algo interesante me lo apunto y si no, pues sigo grabando. ¿Dónde te lo apuntas? ¿Dónde te lo apuntas? Hombre, yo tengo mi cuaderno de investigador, ¿no? Como yo supongo que esto hay poca gente que lo tiene, pero deberíamos de tenerlos todos. Estoy disfrutando porque es que somos demasiado parejos. El cuaderno, vamos, de campo sí o sí. Es importante tu cuaderno, ¿no? En el que puedas apuntar incluso la temperatura. Si hay fábricas alrededor. La pistola térmica y lo primero que anotamos. La hora, el minuto, el segundo.
yo qué sé, es que te lo tienes que apuntar todo, o incluso hay veces que no habrá nada normal porque pero a lo mejor estás en un sitio que tienes un polígono cerca, que se escuchan las sirenas, no sé, mil cosas. Yo creo que siempre es lo que tú has dicho de la sirena, perdona que te corte, muy rápidamente, eso que has dicho, por poner un ejemplo, la sirena, pues aprovecho para decir de que vuelves una semana posterior y justamente en el mismo minuto, en el mismo segundo donde tú dudabas de que esa sirena algún compañero lo había traducido a una posible voz en directo, resulta que a la misma hora suena la misma sirena de esa fábrica. Pues ya nos hemos quitado una duda. Por poner un ejemplo. Sí, no, pero es que es así. Y yo entiendo que al principio empezamos así un poco como, o se empieza un poco más como a lo loco y a pelo, ¿no? Y vas con una grabadora y lo quieres grabar todo porque piensas, bueno, vamos a grabar en esta instancia, pero vamos a dejar otra grabadora y al final te juntas de una noche con 40 horas de grabaciones. Te vuelves loco. Tienes 3 horas de aquí, 2 horas de allí, el otro que ha grabado con el móvil. Y yo para mí eso es que no es válido. Primero porque te vuelves loco. Te vas a poner a escuchar y a los 40 minutos estás como una cabra ya. Porque el estar escuchando constantemente, no. Yo creo que además es más efectivo. Yo con el tiempo aprendí que era más efectivo hacerlo así. Mira, yo dentro de lo que estabas diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, me gustaría incluir también, hablo por mi experiencia, ¿vale? Sí. No sé tú, pero como nosotros de la forma que lo hacemos es intentar interactuar con el fenómeno estando allí, in situ, pues entonces lo que me vino a mí a la mente a los principios fue, si yo me pongo a grabar con una grabadora digital, que se lleva, ¿vale? Pero te quiero decir cómo empezamos, antes de tener un aparataje decente, digno, para mí, por lo menos, y para nuestros compañeros. Que esto, deja claro que aquí nadie nos regala nada, no tenemos subvenciones de nada, y la gasolina igual para ir a los sitios, pero gustosamente, tampoco lo quiero echar en cara, que no se interprete mal. Esto es una pasión. Pero a lo que quiero llegar es que cuando tú tienes esos 2 minutos, Gemma, de grabación, yo lo que pensé fue, si yo empiezo a grabar con una digital, con un portátil, con una tablet en la actualidad y me tiro 40 minutos haciendo preguntas, mi compañero, yo, 40 minutos, como hayamos hecho preguntas, como sabes que la clásica siempre preguntan cómo te llamas, por qué motivo te encuentras aquí, etc., ¿no has llegado a pensar tú en algún momento que si son 40 minutos, esa entidad que haya respondido a Gemma en este caso, no es una interactuación para mí buena? ¿Por qué? Me explico, porque si tú estás 2 minutos grabando, estando in situ, en plena analización parafónica, cuando reproduces se van minutos, porque estás analizando, estando allí. Entonces, si ya aún así siendo 2 minutos se va tiempo, imagínate para reproducir una posible interactuación con el fenómeno de 40 minutos, ponte luego tú a reproducir y analizar 40 minutos más luego los parones. Es lo que te digo, que es imposible, te vuelves loco. Ya no te hablo en casa, es que no te hablo en casa, te hablo estando allí, para intentar interactuar en directo. Sí, yo también, a la hora de hacer, bueno, durante un tiempo aquí, pues también he ido remodelando según cosas, ¿no? Pues eso que vas aprendiendo, pues esto no me va bien, ahora me quedo con esto, y finalmente pues me quedo con eso, ordenador, aparte, grabadora, o ya intento grabar simplemente con una cosa, o ordenador o grabadora. Hoy en día los ordenadores son muy buenos, son muy potentes, tienen una gran calidad y como ya directamente grabo con el equipo, con el programa, pues me viene de coña para poder analizar desde ahí mismo. Entonces, no sé, me he ido, no sé qué te estaba diciendo. Yo continúo, a ver si te acuerdas, mientras estoy pensando cosillas. Es que en esos momentos, si tú estás grabando, y hay gente que yo conozco que graba y luego se lo lleva todo a su casa, entonces, claro, como he dicho en más de una ocasión, ibas a ir por ahí tú. Eso es lo que te iba a decir. Pues dilo, claro. No, que antes grababas y que te lo llevabas a tu casa porque no podías escuchar allí in situ 1 hora de una grabadora, 1 hora que has grabado en el móvil, 1 hora que has grabado con el ordenador. Es imposible. Entonces te lo llevabas a casa. ¿Qué pasa?
pues lo que te digo, te vas a tu casa al día siguiente o por la noche te pones, estás un rato y empiezas a soplar. Y seguramente se te van a pasar la mitad, pero lo que yo vengo a decirte es que me he dado cuenta que es mucho más efectivo esta manera de grabar. 2-3 minutos, paras, examinas en el lugar qué es el tiempo que le das a los compañeros para que se fumen un cigarro, para que hablen entre ellos, mientras tú estás escuchando. Que volvemos a grabar, otra vez silencio, mantenemos, ¿me entiendes? Sí, Creo que sí. es un método más fiable. En el caso nuestro, esto es opinar, ¿vale? Aquí no es yo lo hago mejor ni tú lo haces mejor. En nuestro caso, a la hora de analización, estamos en absoluto silencio, exactamente igual que en una grabación. Para que, en vez de que estén comentando los compañeros y solamente uno esté analizando, estar todos analizando si son mejor 8 orejas, por decirlo de una manera, que uno solo. Porque para mí uno solo no tiene el don de la razón, de la verdad. Y por otra parte, quería puntualizar también, Gemma, que cuando tú grabas y te lo llevas a tu casa, lo analices al día siguiente o la semana que viene, como siempre digo, yo no podría porque lo analizas una semana posterior o al día siguiente, 24 horas después, posteriormente, y dices, vamos a ver, es que han dicho, Gemma, quiero hablar contigo, por decirlo de una manera. Entonces la cara que se me queda, es que lo voy a decir hasta la saciedad, la cara que se me quedaría a mí de decir, es que el fenómeno ha querido interactuar con nosotros estando allí in situ y me estoy dando cuenta 24 o 72 horas después. A mí me ha pasado 2 años después, es lo que te vengo a decir de todos los trabajos que he hecho ahora hace poco. Que yo como en aquel momento, también éramos muchos allí, parecía, muchos no éramos todos, estaba José Estrada, que es fotógrafo, con su mujer y yo. O sea, éramos 3 personas. Pero se nos hizo tarde y entonces él ya venía con prisa, como que se quería ir. Y yo pensé, con que la sensación que tuve fue total tranquilidad. José sí que hizo alguna escucha con su ordenador y vi que él sí que había tenido respuestas. Yo se me habían olvidado los cascos. No sé por qué, a mí me dio la sensación que había sido algo muy tranquilo y lo dejé en el baúl, ahí, en el ordenador guardado. Y el otro día, cuando me puse a examinar, pensé, ostras, si es que este sitio es para volver. Y hace 2 años, no sé cómo va a estar, pero tengo que volver. Cuando podamos salir, lógicamente, tengo que volver. Porque además es súper importante y es eso que dices, ¿no? Que dices, ostras, pero si me estaban hablando, pero si además en 5 minutos a lo mejor he tenido 4 o 5 psicofonías, que no siempre es así, pero ese día lo fue. Y yo como noté que era un día tranquilo, pues me fié de mí y me vine a casa y lo guardé en el ordenador y dije, pues ya, y ahí se quedó, 2 años. Joder, qué palo, la verdad. Bueno, ¿qué te iba a preguntar? Para ti, ¿pueden ser las personas el detonante? También, por supuesto. Personas, el lugar, yo creo que la mayoría de las veces la persona. Fíjate que hay personas que te acompañan que que llaman. Quiero explicarlo de una manera para que la gente me entienda. Cuando tú vas con esa persona, quizás, un compañero, un amigo, tienes más resultados. Y ahora otra investigación ha sido sin esta persona y ya no ha sido lo mismo. Y al mismo sitio. Sí. Es el foco, por X o por Y, no lo sabemos, pero eso yo sí lo he apreciado. Estando con X personas en especial, hay más resultados, ya no parafónicos, más fenomenología en el enclave. Sea de la manera que sea, voces en directo, una posible fantasmogénesis, etc. Pero además de los resultados parafónicos. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Pienso que las personas pueden ser el detonante, unos más que otros pueden ser el foco. Estoy de acuerdo. También depende de la situación. Hay personas que es más esporádico. No que siempre sean detonantes, pero sí que hay momentos en los que las personas estamos más sensibles y a lo mejor somos capaces de atraer más que de lo normal. Y hay otras personas que siempre que tengas a esa persona a tu lado, vas a obtener resultados. ¿Tú crees que tenemos todos un grado de sensibilidad, sí, aunque no sepamos trabajarlo? Sí, sabía lo que me lo iba a preguntar, porque es que yo lo pienso.
Yo pienso que todos tenemos un grado de sensibilidad. Hay quien lo desarrolla más y hay quien lo desarrolla menos. Hay quien por miedo pues no avanza, hay otros que por falta de conocimiento tampoco avanzan, y hay otros pues que quizás lo tenemos, pero como que nos hacemos como que no lo tenemos. Pues sí. Bueno, está ahí, ¿no? Ahí es algo que está ahí, pero que no desarrollamos porque no queremos. Sea mi caso, dichamente ya sí. Y luego hay otros que son vendehumos. Los que no lo tienen o no tienen tanta capacidad, ¿no? Intentan querer llegar a un nivel que después le queda grande. A ver, ¿cuál es el fenómeno, por decirlo así, el fenómeno paranormal más fuerte que hayas vivido tú, que recuerdes? El que te haya impactado, que digas... olvídate de compañeros, de tal, sea buscando el fenómeno o sea como fuere, bueno, en una investigación, que estamos hablando de investigación, para ti, ¿cuál es el fenómeno más claro que hayas vivido en tu vida? En una investigación, creo además que lo conté el otro día también con los amigos de los compañeros de Omega 4, fue en el Hotel del Vallés, un hotel que a mí, bueno, pues, quien me conoce y me sigue sabe que es un hotel que me encanta, lo llevo trabajando hace 2 años. Y en una de las investigaciones, bueno, pues aquello que hicimos un directo, y yo tengo que aclarar que a mí me gusta hacer un pequeño inciso. A mí me gusta hacer los directos porque yo reconozco que a mí el montar vídeos no se me da bien, ¿vale? Hay gente que es una experta y yo soy un churro. Entonces decidí un día, hago vídeos en directo y lo que salga salió y no tengo que estar cortando, montando, ¿vale? Entonces, yo no sé, vamos, te lo digo ya, tampoco sé. Es mi amigo Raúl Gil el que me echa un capote, si no, ni presentación, ni entradilla, ni nada. Directamente a grabar y ya está. Así que gracias por aquí. Pues hago así, hacemos el directo y ya está. Nos habían invitado Javier Belmar, porque participamos en muchos especiales con él. Un abrazo a Juan Antonio, a Luis Merino, de todos los compañeros componentes de Omega 4, que no lo hemos dicho, y un abrazo para Javier Belmar y María de Guerreiro, por supuesto. Igualmente, también de mi parte, quiero decir. Y bueno, pues de estos especiales tan maravillosos que hace Javier, pues estábamos en el Hotel del Vallés. Y aquello de que la gente empezó a entrar y empezó a ponerse nerviosa, vete de ahí, noto una energía, noto... Yo no sé si era su gestión o qué, que le dije a mi compañero, en ese momento venía Juan Manuel conmigo, le dije, mira Juanma, vámonos. Y Juanma, no, pero ¿cómo nos vamos a ir? Pues si ahora esto es cuanto está mejor, está más calentito, está más interesante. Ya me empecé a poner nerviosa, ¿no? Llegó mucha gente entrando ya y diciendo... Bueno, me sugestioné un poco, sí que es cierto que ya la gente me empezó a poner nerviosa y le dije, mira Juanma, vamos a acabar. Bueno, pues cortamos el directo, nos ponemos a grabar, me pongo a recoger los detectores, ¿vale? Que, bueno, nosotros nos cerramos en un sitio y ya no sí que pones el detector para una energía, pero también para algo físico, ¿no? Que te puede avisar que nosotros estábamos metidos en una habitación, en un hotel tan grande, no sabes nunca con lo que te puedes encontrar. Y yo fui a meter esa mano a esa puerta que daba a una antigua discoteca, a coger el detector a un escalón, y cómo me cogieron la mano. Es la única vez que yo he sentido que me han tocado en una investigación, pero además no es que sienta el frío, la leve brisa, no. Yo pegué una voz que Juanma se echó a reír y me decía, hostia, pero es que me has asustado. Y yo, no, pues es que me ha asustado. Fue solamente el tocarme la mano, ¿vale? Ya está. Sí, vale. Voy a tomar... Y ya simplemente. Y luego, a partir de ahí, nos fuimos para arriba. Bueno, esto se lo mandamos porque Juanma estaba grabando en ese momento. Y ese trocito en sí se lo mandó a Javier y Javier lo puso en directo. Y es bueno porque, bueno, además se escucha perfectamente. Y Juanma me decía, dice, es que es la primera vez que te oigo chillar de miedo. Digo, hombre, tú dímelo. Si estamos tú y yo aquí solos, si yo me agacho a coger un detector y hay una mano de algo que no estoy viendo, que me toca, pues lógicamente agradable no es. Está claro. Esa misma noche lo que nos pasó fue que nos fuimos a grabar arriba, ya un poquito más al aire libre, y me dice, Juanma, estate quita que quiero grabar. Y digo, pues estoy sentada aquí. Me dice, es que se escuchan pasos. Y yo donde estaba sentada, levanto los pies para que los viera, para que él viera que yo estaba sentada. Y se escuchaban al lado mía cómo
cómo estaban andando. Eso nosotros lo hemos obtenido en registros y esos pasos, escuchar cómo de menos a más se acercan a la grabadora y cómo de más a menos luego se alejan, y escuchar en lo alto, en la siguiente planta, un arrastrar de muebles, y luego escuchar unos pasos, pero no voy a decir amenazantes, pero sí te voy a decir que todo con el cuello así para arriba, y de repente los pasos hacen pa, corriendo, y apreciar cómo va bajando hacia el rellano, al hall, hacia donde nosotros nos teníamos que dirigir, porque nos íbamos a dar de cara con ellos. Y ya llevábamos ahí horitas, y ya habíamos explorado bien la zona y teníamos claro que estábamos más solos que nadie. Y escuchar un arrastrar de muebles ahí arriba, esos pasos, y luego ese correteo, la verdad es que no voy a decir se te ponen de corbata porque suena muy vulgar, pero te pones muy tenso. No voy a decir, pero lo he dicho. Mira, a mí me pasó en directo, y esto fue ahora en enero en Valencia, no hace mucho, hace poquito, que fui con los compañeros del grupo ELA, el Vicente de 75 escalones también. Me invitaron a su programa, yo venía de estar de vacaciones en Córdoba, entonces bueno, me dijeron, cuando subas para arriba te invitamos a 75 escalones. Hicimos el programa y luego por la noche nos fuimos a una investigación, a un restaurante allí de la zona, que ellos, bueno, me llevaron, el grupo era al completo, perfecto. Pues esto que te digo, yo no me di cuenta, yo estaba grabando, y es lo que te digo, yo iba haciendo el directo porque hago el directo, porque grabo lo que hay, ¿no? Pues estamos en tal sitio, pim pam. Cuando cierro el directo, me escribe, yo sí que leía en los comentarios, ¿hay niños? Y yo me acuerdo que respondí, sí, mis hijos. Y me dice una chica, no, tus hijos son grandes ya. Pero no entendía el por qué me había dicho eso. Cuando acabé el directo, esta chica se había tomado la molestia de haber cortado los 3 trocitos y me manda 3 audios. Y me dice, esto está en tu directo, en el vídeo, en un espacio de tiempo de 3 minutos, 3 psicofonías de un niño, pero de un niño de 3, 4 añitos, ¿eh? Claro, la gente preguntaba que si había niños, porque es que se aprecia claramente un niño llamar a su mamá, y voz de niño. A las 2 de la mañana, te digo yo, además donde estábamos, en un sitio alejado de la ciudad, que no estaba dentro de... Y que yo en el momento no me di cuenta, que yo fue precisamente una de las personas que nos estaba viendo en directo que la que se dio cuenta. ¿Pero cómo entró el registro? ¿Qué estabais utilizando? No, entró por el móvil. O sea, yo estaba haciendo... Por eso te hago la pregunta. ¿Te das cuenta, se da cuenta la gente de que entiendo que quieras llevar todo tipo de aparatología, la mejor que pueda cada grupo comprarse humildemente, que se compre lo que pueda, pero te das cuenta que entran los registros a veces sin buscarlos, aparece el fenómeno sin buscarlo? O sea, fíjate, con un móvil estabas haciendo el directo y entra algo más claro que con cualquier aparataje que valga 2.000, 3.000, 5.000 euros, me es igual. Si quiere entrar, va a entrar el registro. Entonces, opino que, entiendo que para los expertos 100% tengan que llevar, ese tipo de aparataje. Y los sencillos, los experimentadores, vamos a decir así, intentemos también acercarnos lo máximo posible al fenómeno para presentar un posible registro claro. Pero, jolín, es que lo que tú estás diciendo es que ha entrado claramente el registro. Es que si quiere pronunciarse, se va a pronunciar, por decir una manera. Mira, estaban los compañeros haciendo una prueba con la Spirit, porque ellos sí que la utilizan y demás, y bueno, me parece muy bien. Yo decidí irme a hacer, a mí me gusta irme a hacer mis aislamientos, coger mi ordenador, irme a las habitaciones, y entonces uno de los chicos del equipo me dijo, ¿me voy contigo? Le dije, vale. Estuvimos haciendo grabaciones, pues eso, lo que te digo, 2 minutos en una habitación, tal, a la vez que hacía el directo, todo esto era a la vez. Llegamos a una habitación en la que nos ponemos a grabar, que además eso está recogido en el último trabajo que he hecho, que lo subió, que también lo tenía ahí medio dejado por falta de tiempo, y ahora me he puesto el día. Y se escucha un juguete, se escucha como un juguete de pilas, de aquellos que andan, y miro al compañero y digo, se está escuchando un juguete.
Me dice, sí, claro, un hotel abandonado. Nos pusimos a buscar por la habitación, allí no había nada. Se calla el juguete, bueno, o lo que sea. Volvemos a grabar. ¿Puedes volver a hacer sonar eso? Y lo vuelve a hacer sonar. Era inteligente, está claro que era una entidad inteligente, pero que es un sinsentido ese sonido de juguete, pero ahí está. El por qué no lo sabemos, pero ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Para colmo, sale el niño y piensas, ostras, pues a lo mejor, claro, ¿qué más pruebas quieres, no? Claro. ¿Sí? A mí lo que se me queda, van pasando los años y lo que se me queda es que, ¿cómo decirlo? Hoy me voy a sincerar mucho contigo y encantado. Obtienes palabras, frases, en algunas ocasiones mensajes, pero interactuar como este niño grande le gustaría, no, todavía no. No sé si sabes por dónde quiero llegar. Mantener una cierta comunicación, ¿no? De tú a tú, tipo Anabela Cardoso, ¿no? Algo así de pura, de calidad de la buena, que puedas tener una interacción. Hombre, yo creo que esto es el sueño de cualquier investigador, ¿no? El poder mantener, no quizás una conversación, pero sí, pues lo que tú dices, un tratamiento, un pregunta-respuesta coherente constantemente a lo que se le esté preguntando. Eso es. Sería la mayor ilusión que es lo que buscamos, pero qué pena. Pero bueno, y vamos avanzando poco a poco. Menos mal que tenemos grandes profesionales como don Pedro Amorós y entre otros tantos, y poquito a poco acercarse, y mi gran duda es esa, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde? No es hasta dónde podemos llegar. Mi opinión personal es, esto lo tengo yo ya en mis escritos, mis cosas, que hasta dónde podremos llegar no es, para mí, es hasta dónde se lo tienen permitido. Es mi opinión. Ahí es lo que te iba a decir, no hasta dónde podamos, hasta dónde nos van a permitir. Y a ellos puede que les permitan también. Y a ellos, porque ellos tampoco no pueden hacer todo lo que quieren. Te voy a hacer una pregunta que... Perdona, sigue. No, yo tenía alguna psicofonía curiosa, ¿no? Que le preguntas y te contestan no puedo o no me dejan. Y piensas, ¿qué hay más allá, por encima de ellos, que tienen sus limitaciones también? Hay casos que dicen que no me dejan porque el marido no la deja, porque la asesinó. Son suposiciones, ¿vale? Pero claro, es que yo me decanto más a lo que tú acabas de decir. Más que haya habido un asesinato, un hecho luctuoso, y que digan, no, es que como aparece la voz de la señora, aquí la leyenda urbana, ¿vale? Es que asesinó al marido a la mujer y luego se suicidó él. Hay muchas leyendas así, no voy a nombrar ninguna, pero entiéndeme por dónde voy. Pero nosotros podemos malinterpretar de que el fenómeno está diciendo que no puedo hablar, no puedo, ayuda, y creemos que esa voz masculina que hay al lado también está interactuando y diciendo o insultando, que suele ser la mayoría. Creo que lo hemos vivido ambos, ¿no? Y lo mismo no es eso, lo mismo está mal interpretado, y es que realmente no se lo tienen permitido. Claro. Porque a lo mejor no tenemos que saber tanto y somos demasiado curiosos. Efectivamente, es que es así. Hay mucha gente que lo llama hobby, y a mí la palabra hobby me duele interiormente. Entiendo lo que dice la persona, pero a mí me duele, te lo juro, no me cabreo, pero me duele de decir, es que querer buscar, entender, comprender ese más allá, lo que pueda haber, la comprensión de que va a haber vida, existencia después de la vida, que esto continúa, es un proceso, es un aprendizaje, hablo como yo siento, ¿vale? Y que sea hobby, me cuesta. Yo creo que no, yo tampoco me lo tomo. Yo además no me lo tomo como un hobby. Yo un hobby, pues no sé, escuchar música es algo. Yo es que esto para mí, yo es que lo vivo realmente, como te decía antes, yo lo llevo en las venas. A mí esto es algo que me tira, que me gusta, que me ilusiona, que me apasiona, que me desilusiona también en muchos momentos. También hay que ser realistas y todo no es de color de rosa. Y con el paso del tiempo nos ilusionamos y nos desilusionamos, tanto como con compañeros como con situaciones en general, ¿no?
Eso es. Creo que el mundo del misterio, ya lo sabes tú también, que a veces tiene un color así, un gris oscuro, que es desagradable para la vista. Y ya no porque sea algo personal mío con nadie, sino porque a lo mejor lo que veo entre compañeros, ¿no? Que pienso, como siempre digo, aquí nadie es más que nadie. Nadie puede pretender ser más que nadie. Todos estamos por lo mismo, para un aprendizaje. Mira, yo te voy a decir, acabas de sacar un tema que me acabo de acordar. Mira, yo, gente del mundillo, a mí me he dado cuenta, y lo digo libremente, vamos, me da igual, que se sienta aludido quien quiera, pero me estoy dando cuenta a razón de personas que el mundillo del misterio está montado por grupos. Por grupos. Si tú estás en un grupo y te llevas muy bien con este y con este, cuentan contigo y te van a invitar para ir a tal sitio. No te hablo de radios, que a mí sabes que me es igual, pero vamos a tal sitio o hablan bien entre ellos. Si hablan luego en el tema radio o hablan entre grupos o en algún simposio o algo, te das cuenta de que yo voy a hablar de... El colegueo. El colegueo, pero lo que quiero llegar es de que dentro de ese colegio también hay pestes, y en esas pestes es de que a mí hay gente que me ha contado que mira, pues este tal, con este no cuentes que tal, y luego hablas con otro distinto y te habla mal de otro grupo, y yo me he dado cuenta que he dicho, mira, yo al principio quería informarme y saber por qué pie coge a cada uno, por decirlo de una manera. Y una gente pues hablaba contigo, otra gente pues te desviaba, y lo comprendo, que es lo que yo hago en la actualidad, pero llegué a un punto que dije, mira, a mí la parapsicobiofísica, el mundo del misterio, lo paranormal, a mí lo que me importa no es ni por la radio, ni por los medios, ni por esto que te estoy señalando, el libro. Esto es una ilusión que ha surgido, pero incluso este ha sido sin buscarlo, ya veremos algún día, pero que no es una cosa que yo necesite, ¿vale? Mi pasión no es ni libros, esto para mí son diarios personales que estoy presentando, igual que esta bonita conversación que estamos teniendo, para mí, yo le saco un final y quiero puntualizar que es que quien quiera empezar, como hace tú y yo bastantes años, ve este vídeo y puede decir, 2 horas, 4 horas, 5 horas, pero quien le interese de verdad y lo quiera ver, lo mismo le puede ayudar y acortar muchos años de corregir, quiero decir. Como por ejemplo lo de los 2 minutos, en vez de 1 hora y media grabando, por poner un ejemplo. Pero para no irme de la línea, a lo que yo te quería llegar, Gemma, es de que me estoy dando cuenta que hay gente que por la espalda mete muchas pestes, y lo que yo tengo muy claro a día de hoy es que si a mí alguien me habla mal de ti, o tú esta noche me hablas mal de alguien, no os voy a hacer ni puñetero caso ninguno de los dos. Si yo siento que a mí me transmites lo que me transmites, que es lo que yo no voy a pronunciar palabras, pero yo ya sé, creo que sé muy bien lo que siento y lo que me has transmitido con este tiempo, lo que hemos hablado. Y veo otra persona y me transmite lo mismo, aunque vosotras os llevéis o vosotros os llevéis a matar, me es igual. A mí no me... Yo soy intermediario, pero yo no tengo que ser el intermediario. No tengo por qué ser el intermediario, a mí no me tiene que salpicar. ¿Vosotros tenéis un problema? Pues lo tenéis. ¿Que queréis solucionarlo bien? ¿Que no? Pues no. Pero a mí no me calentéis la cabeza para que yo tenga que decidir o tú o tú. Y creo que en el mundillo del misterio pasa eso, Gemma. Sí, yo me he dado cuenta. Mira, uno de mis últimas desilusiones quizás vienes por eso, ¿no? Porque te haces escoger y tú no quieres escoger, porque tú lo que dices es que a mí esta persona no me ha hecho nada, tú eres amigo mío, él es amigo mío, lo que tengáis entre vosotros, arréglalo. Y por no querer entrar en un conflicto, me veo fuera de los dos. Entonces, al principio duele, porque piensas, hostia, pero si no he hecho nada, pero si lo que he hecho precisamente ha sido no entrar. Claro. Pero al final te acostumbras y pienso, mira, casi que mejor. Bueno, duele, pero un dolor de cabeza menos. Por eso porque es siempre una persona que te va a estar haciendo escoger.
Y en la vida no te pueden dar a escoger, ni en el amor, ni en el trabajo, ni en el... No, las cosas tienen que suceder y como tú más a gusto te encuentres y no te puedes dejar llevar por lo que otro le pase con... Que eso no quiere decir que siempre hay momentos en reuniones, puede salir un comentario, puede salir, porque no vamos a ser falsos, siempre puedes... Es fácil de que en algún momento salga un comentario, pero una puede cosa salir. Es... Claro. Pero a lo que te llego... Queda ahí y ya está, pero no se utiliza eso luego para tirar la piedra en el tejado ajeno. Eso es. A lo que yo te quería llegar es eso, es de que una cosa es que alguien hable en grupo cualquier tema y salga algún detalle, pero de eso a querer condicionar, como caigas en la trampa, pecas de personalidad, totalmente. Entonces yo no voy aquí de que, venga, aquí mi pecho y soy yo, tengo personalidad total, pero es lo que siento de dentro, que es, si tenéis un problema, solucionarlo si queréis, si no lo queréis solucionar, es vuestro problema, pero a mí que no me salpique, porque yo quiero tener libertad. Quien venga a jorobar, pues ya sabré yo defenderme, pero no me busquéis. Tú aprendes de los dos, esas dos personas están aportando algo. Claro. ¿Por qué tienes que escoger si a ti ni uno ni otro te ha hecho nada? Pero es una pena que por no decantarte ni por uno ni por el otro, los dos te acaben dejando de lado. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Al final, ¿qué es lo que piensas? Yo saco de esto, Daniel, que digo, estudio oculto es Gemma Marcos. Es que soy yo. Sí. Tengo la suerte de no tener un equipo de 4 o 5 personas, que también es muy difícil de gestionar un equipo y un grupo. Ahora pues sí que estoy con Carol, vamos a tener sorpresas porque vamos a ampliar ese grupo que llevamos masticando mucho tiempo, porque quiero que sea algo serio, formal, algo que haya una base sólida desde el principio. Uh-huh. Y nos conocemos desde hace un tiempo y en breve lo comentaremos y lo diremos. Y entonces Estudio Oculto será un grupo. Pero yo qué necesidad tengo de pelearme con uno o con otro si a fin de cuentas yo soy una sola. Es que, Gemma, esto no es Sálvame. No, hay. Esto es Ouijame. A veces Carol y yo, tú ríete, Daniel, pero a veces Carol y yo en plan de coña lo hemos dicho. Es que esto es un Ouijame, porque es el Sálvame del misterio, es una pena. Vale. Pero es que es así. Porque luego acaban saliendo problemas personales o situaciones personales que tú has tenido con una persona por cercanía, porque ha sido tu amigo, tu amiga, por lo que sea, y por H o por B acaba saliendo. Entonces, ¿qué necesidad? Si yo no estoy aquí vendiendo mi vida personal. Yo creo que, mira, yo me puedo incluir en este tema un poco, pero puedes conocer a alguien y decir, mira, es que será muy majo, sabrá todo lo que tú quieras, será lo que quieras, pero a mí no me entra por el aro esa persona. Y hay gente que te das cuenta con el tiempo que has acertado y otra gente pues que la has prejuzgado, y creo que todos somos humanos y nos honra reconocerlo, que nos hemos podido equivocar en esta vida. Y por suerte, digo, reitero, hay gente que no me entra, y es que no me entra, y hay gente que no me convencía, pero al final he abierto mis brazos a vamos a experimentar juntos, vamos a ver tal, y son unas maravillosas personas. Ahora, si yo tengo a alguien al lado que me está diciendo ese es tal, por no insultar, y ese es tal, ese es cual, y peco de personalidad, entonces ni conozco al que no me entraba por el aro, ni conozco al que no me. Pero al final eres tú mismo. Por eso tienes que abrir campo y decir, mira, que yo me abro a todo, en ese sentido. Y luego siempre hay una cosa, Daniel, yo no con eso de la primera impresión en la que vale, no. Porque muchas veces nos hemos llevado muy buenas impresiones de personas que luego nos la han dado, pero bien da. Y sin embargo había personas que como no lo hemos acabado de masticar, las prejuzgamos. Cuenta y has dicho, coño, pero si este tío o esta tía vale, pero si, ¿me entiendes? Entonces yo eso de las primeras impresiones no le hago mucho caso. Sí. Y sobre todo algo que he aprendido muy importante es precisamente lo que estás diciendo. A mí me gustan las personas que si han tenido un problema con otra persona, ha quedado ahí y ya está. Pero no van con el chiqui. Ya está, yo he podido tener lo que entre tú y yo haya pasado, que era entre tú y yo. Y no pasa nada.
Ahora, si tú vas y ese es tal, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo es malo? Yo cuando una persona me viene y se queja de aquel, del otro, pienso agua, miau. Todos Sí. no pueden ser malos. Aquí algo está fallando, ¿no? Y otras, te pongo este último ejemplo, porque ya que estamos hablando así de terceras personas, pero vamos a hablar de parapsicobiofísica, ¿vale? Que yo te valoro más por eso que los sálvames que estamos hablando. Pero ya que ha entrado el tema, pues ha entrado el tema. Pero ¿no te ha pasado también otra gente que te ha venido de fachada, de humilde, sencilla, muy buena persona, te la han vendido a ti así, esa persona, y luego cuando llega el momento redes, dices, uff, cómo le sube el ego, qué profesional está hecho o hecha, y te llegas el palo y dices, mira, que no, que esto parecía muy sencillo y muy bonito, pero distanciamiento. No, sí, totalmente. Es que tienes toda la razón. Pero ahí es donde te das cuenta. Ahí es donde te das cuenta. No te estoy hablando por parte de nadie, porque tú y yo no hemos estado hablando de esto en privado nunca. Que quede claro que no estamos hablando de nadie. Se me viene a la mente cosas y personas y situaciones, y es que es así. Cuando hay momentos en la vida que se ponen pequeños ejemplos o la vida te hace, ¿no? Y es cuando te das cuenta de lo que realmente es esa persona. Y bueno, pues nada, se queda ahí en el camino y nosotros pues seguimos adelante, ya está, no pasa nada. Unos tardan más y otros tardan menos en que los caces, pero bueno, ya está. Si se han cruzado en tu camino, por algo será. Algo habremos aprendido. Vamos a ser positivos, ¿no te parece? Sí, tanto, por supuesto. Por eso estamos donde estamos, Daniel, y por eso avanzamos como avanzamos. Porque yo creo que la humildad y la verdad y el respeto, que siempre lo tengo que decir, el respeto ante todo, es lo que nos hace avanzar, aunque sea pasito a paso. Si yo no tengo prisa, si tampoco quiero llegar a ser nada, no. Quiero llegar a tener mis propias conclusiones, mi propio cuaderno, mis propios estudios, mis propios... Si yo no intento convencer a nadie. Y es lo que te decía al principio. A muchísima gente y otras tantas me odiarán, pero seguiré siendo yo, Gemma Marco. Llámame egoísta, pero es que opino lo mismo. No es un yo, y yo, que yo siempre bromeo con eso, pero es que la realidad, ¿para qué sales a investigar? Además de hacer una piña de amigos y divertirte y desconectar un poco de la vida rutinaria, también es por la base fundamental para intentar, igual que yo ocupo mi tiempo, el 99% de mi tiempo cuando no estoy con mi familia, en estas madrugadas, en estos momentos me pongo mis podcasts o me pongo a leer los libros que tengo. No me voy a poner a nombrar ahora personas, pero tengo unos cuantillos libros y jolín, es que te quedas así y dices, a ver, si es que para salir a un enclave e intentar experimentar y tener un control y creer, al menos hablando humildemente, que sabes un poco lo que haces, creo que es importante tener una base, unos conocimientos. O sea, yo creo, mejor dicho, que hay mucha gente que va a simposios, se sienta en la poltrona, son unos dioses, unos cracks, pero luego lo mismo sale una vez al año de investigación o ni eso. Entonces, la teoría es muy bonita, pero es que yo creo que para formarte creo que es muy importante la teoría. A ver, ¿me oyes? Ahora sí, vale. Te había perdido. Te he dejado, Sí. te has quedado en la teoría. Que para formarte en la teoría, ¿no? Sí. Pero es como el carnet de conducir. A ti no te dan el carnet de conducir sin una de las dos cosas. Tienes que tener las dos, ¿no? Maniobras, digo, el teórico y el material. Es verdad. Es que es así. ¿Has vivido en alguna ocasión una termogénesis, una baja de temperatura en algún sitio grupalmente? Sí, en Marbella, aquí en Tarragona. Venían además, tenía muchísimas ganas de ir, pero el sitio, pues para ir, la verdad que son caminos, como ya hay muchos que van con el todoterreno, total, que ir en coche es imposible, porque te haces polvo el coche. Y tenía que ir con una persona que tuviera un coche más o menos especial. Y tengo un amigo, mi amigo Xavi, que tiene un todoterreno de aquella de las ruedas de 2 metros, como yo digo, que se mete por todos lados, y me lo ofreció y lo cogí con muchísimas ganas.
como que no creía mucho, que bueno, que sí, que esto le gustaba por el tema de la experimentación, de a ver qué pasa. Y fue el primero que vivió el tema sí, además yo llevaba la pistola térmica y él vino porque salía de la iglesia y vino corriendo a buscarme y me dice, es que hace mucho frío. Es que y eran las 4 de la tarde, creo que recordar que era diciembre, las 4 de la tarde, un día soleado, bueno, lo mismo, estábamos a 13, 14 grados. Que oye, en pleno diciembre no está mal tampoco. No, pero es que no es que haga frío aquí, es que vengo corriendo porque es que allí hace un frío y de ir allí al torreón donde la iglesia y era meterte en esa, bueno, que la iglesia estaba hecha abajo, quiero decir, no estaba cerrada, no, lo que era la iglesia. Sin embargo, fíjate, obtuvimos estos resultados de temperatura, pero no tuvimos ninguna psicofonía allí. Fíjate. Que es curioso porque se supone que hay una entidad que hace que baje la temperatura, ¿no? Y luego no, luego sí tuvimos resultados y psicofonías en la parte de las tumbas, pero lo que es de cambios de temperatura allí en la parte de la iglesia. Y sin embargo vosotros ibais allí donde estaba esa bajada de temperatura tan abismal, ¿no? Claro. Pero mi pregunta es, sobre todo, estando ya lo que es, vamos a llamarlo como nosotros lo llamamos campo base, estando ya bien montado todo, ¿ahí habéis sentido en alguna experimentación esa bajada de temperatura abismal? Sin ir vosotros a buscarlo, quiero decir. No, donde hemos notado el cambio de temperatura no así en el campamento, en el campo, donde hemos tenido los aparatos, no. Yo estaba grabando con los aparatos en otro sitio y este chico se estaba dando una vuelta por el lugar y entonces vino y me dijo, es que allí hace mucho frío y fuimos a mirar. Termina tú. No, pero no, al sitio no han venido a buscarnos, por así decirlo, por lo menos que yo recuerde. A eso quería yo llegar, de que no es que apreciéis que ahí está concentrada esa bajada de temperatura tan abismal. Yo lo que me refería era que notéis esa termogénesis, estéis en el campo base, estéis en una estancia, un ratillo, y decir, es que todos al unísono, ¿cómo ha bajado la temperatura ahora mismo? Claro, algo que se ha atravesado. Le pilló al solo, pero le pilló en la zona que te digo, en la zona de la iglesia. Claro. Y luego estuvimos un rato que sí que hacía frío, pasaron unos instantes y ya está. Nada, y luego ya temperatura ambiente, ¿no? Un rato con la pistolita en la mano, tomando temperatura a ver qué era eso que él había sentido. Que también está bien de vez en cuando, porque gente que no cree o que no acaba de creer mucho, pero le pasan estas pequeñas experiencias, también está bien. Te hace pensar que ya de primeras haber ido allí es por algo, sí. Pienso yo. ¿Clarisencia en algún momento has vivido? Sí, mira, hace un año. Explícanos qué es la clarisencia, Gemma. Explícanos qué es la clarisencia. A mí me gusta, que no me gusta hablar tan técnico, que primero explica tú qué es la clarisencia, por favor. La clarisencia es cuando percibimos un olor, ya sea de colonia, ya sea de tabaco, ya sea también amoníaco. También hay veces que nos dan olores así chungos, azufre, que suelen decir que son energías negativas. Pero yo la experiencia que he tenido, que más recuerdo además, hace un año, por estas fechas, este fin de semana hizo un año, porque fue el Día de la Madre. Yo venía de una investigación del Hotel del Vallés, eran las 3 de la mañana, venía por la autopista, porque además estaba retirado de mi casa. Quiero decir que yo no pasé por un lugar que desprendiera ningún olor no, yo iba por una autopista, por la AP7. Y a mí en el coche me dio un olor que, fíjate, mi madre, yo sabía que era mi madre, pero no era ni perfume de mi madre, pero no sé por qué, ese olor me vino esa ráfaga de segundos que no llegaría más de 20 segundos. Yo iba me empecé a poner nerviosa y yo me acuerdo que tocaba el asiento mío del lado del conductor, como diciendo, ostras, sí que es cierto que se acercaba del aniversario de su fallecimiento. Al día siguiente era el Día de la Madre, estaba todo como muy cerca y fue una manera de decir que estoy aquí. Es la única vez. Confía. Sí, además tengo muchísimas pruebas y cada vez más. Y cuanto más estoy metida en este mundo, más.
porque con que es algo que a ella le gustaba, y ya te digo, era un olor que no era ni su perfume, que hay gente que huele a lo mejor pues a la colonia de la madre, no. Yo alguna vez he olido a tabaco aquí en casa, igual que olía a tabaco y he sabido que era mi padre. No sé por qué, pues porque psicológicamente lo asocias o porque realmente en ese momento, esos 20 segundos, que es lo que a mí me dio tiempo a respirar, a soltar alguna lagrimilla de emoción y a tocar el asiento y pensar, ay, y se acabó y seguir ya te digo, iba por autopista, que habrá gente que diga, bueno, pues a lo mejor pasaste por algún lugar y te dio el olor, no, ibas en plena carretera, no estaba dentro de ningún pueblo y yo sé lo que sentí. Mira, esa es lo que te iba a decir ahora mismo, va acorde con eso, de que todos podemos dar una posible explicación, una forma de pensar a razón de la vivencia que ha vivido el testigo, pero opino que lo que se lleva, ese regalo que tú te llevaste, de verdad, para mí son regalos, son momentos que te hacen pensar y decir, justamente se acercan estas fechas, como tú has dicho, y al llegar estas fechas aparece este tipo de fenómeno y eso solamente lo sabe quien lo vive. Por mucho que hablemos y teoricemos, yo tengo muy claro que para ti fue un mensaje, fue un regalo, que consintieron que se pronunciase de alguna manera y creo que es muy bonito. Es que no sabemos el cómo ni el por qué, pero fíjate, son 10, 15 segundos, pero muy significativos. Totalmente, y además es lo que dices, es una señal de que estoy aquí. Confía, vuelvo a repetir, qué bonito. Sí, me encanta, la verdad es que me encanta. A ver, te voy a hacer una pregunta que le hice hace un par de semanas o 3 en una entrevista que le hicimos a Pedro Amorós, ¿sí? Y a don Pedro Amorós, y te voy a hacer la misma. A ver, bebe tranquila. A ver, habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras que estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Bueno, viene al caso lo que hemos estado hablando hace un rato, ¿no? Si lo dejan o no lo dejan interactuar, que yo creo que si hay algo ahí superior, tienen su ser superior o una entidad por encima de ellos, no podría decirte porque no sé si van por jerarquías. Pero esta pregunta va acorde de lo de anterior, que estoy totalmente de acuerdo, pero quiero que te expreses. ¿Qué es lo que sientes tú personalmente? Ejemplos. Es lo que te estoy diciendo, que vamos a llegar hasta donde ellos quieran que lleguemos. O sea, nosotros podemos obtener respuestas porque ellos quieran que nosotros tengamos esas respuestas. No porque nosotros hemos conseguido obtener, ¿me entiendes? Uh-huh. Es que hay una diferencia entre lo que nosotros obtenemos o lo que nosotros tenemos porque ellos nos lo dan. Tú no vas a un sitio y dices, mira, es que he grabado. No, perdona. Tú has tenido una muestra. Y yo creo que ellos nos van mostrando según como nosotros necesitamos o según como nosotros estemos anímicamente, emocionalmente, si estamos más fuertes, si no estamos... Es un factor muy importante. Sí, yo creo que vamos a saber siempre lo que... No lo vamos a saber todo. Antes de marcharnos, no. Pero es que ni después de marcharnos, creo. Yo creo que después de marcharnos seguimos estando en evolución y en niveles. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, así que dale. Digo que yo pienso que después de irnos de esta vida, seguimos estando en evolución, porque pasamos a otros niveles, hay personas que están más preparadas, hay personas que están menos. Aquí nos llamamos mucho, ¿no?, el cómo vibra una persona, pero de la misma manera que tú vibras aquí, vibras al otro lado. Y entonces yo creo que vamos por niveles. Una persona que vibre mucho y una persona, por ejemplo, volviendo perdona si me hago muy pesada con esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi madre, que era una persona tan especial y una persona que vibraba tanto, yo sé que mi madre no está al otro lado
común. Mi madre está alta y está vibrando alto y está en un lugar muy especial. Mira, un inciso pequeño. Soñé una vez con ella, yo estaba muy preocupada y, ¿sabes? En el sueño estaba en una mesa con mucha gente y al lado suya había un niño con síndrome de Down. Me acordaré siempre, fue un sueño que me impactó. Es la única vez que mi madre en un sueño me ha hablado. Y hoy ha hecho 5 años que falleció. Y me acuerdo que me dijo, ¿ves dónde estoy? Va a dejarse. Y además está bien, yo sé que está bien. Y su mensaje, Daniel, fue, ¿ves dónde estoy? Si yo estoy bien, si estoy haciendo lo que me gusta, estoy ayudando. A mí eso me vino a decir que mi madre estaba en un nivel superior y estaba pues bien de guía, bien, no sé, depende como lo quieras llamar. Opinamos lo mismo. Es una continuación, es el proceso, la vida, y no nos quedamos en polvo y ya está. Yo creo que es un ascenso, un aprendizaje y ascenderemos a otro nivel, como tú muy bien dices, y será otro aprendizaje más. Pero yo creo que no empieza todo aquí, en mi opinión personal igual. No creo ni entendería el que nos hayan dado el regalo de la vida y empiece aquí y acabe aquí. No lo entendería, sinceramente. No. Yo además hay una cosa que dice mucho Sol Blanco Soler, me hace mucha gracia, pero tiene toda la razón del mundo. Dice que esto es el vehículo, y es verdad. Venimos con esto y nos vamos con esto. O sea, esto se queda aquí. Esto es el vehículo que gastamos en esta vida, que es nuestra forma física aquí. Te parecerá mentira, pero no sé. Habla en alto si quieres. Me ha dado una sensación así de acompañamiento en este momento, ¿sabes? ¿A tu derecha? Sí. ¿A tu derecha? Sí. Había un momento que gira porque sí que mi hijo ha bajado un momento que le pidió el agua, pero ahora no había nadie. Bueno, quizá esto que estamos hablando, ¿no? Como es un tema tan interesante, pues tenemos espectadores. Claro, pero también la fecha que es, y no creo que sea, con tu experiencia, no creo que sea la sugestión, sinceramente. Pero, a saber, la has vivido tú, mejor que tú, nadie sabrá, como estábamos hablando anteriormente. Si es que para mí es muy trascendental, la verdad, lo que acaba de suceder ahora mismo. Es el día que es, llámalo, no, yo lo llamo causalidad, sea por lo que fuere. Y que pase esto, pues yo no veo todo sale de aquí y ya está. Y es muy bonito el tema a tratar que estamos hablando. Es que para mí es lo más importante. ¿Cuál es el sentido de la vida? A ver, que nosotros nos ponemos tristes porque es verdad que nosotros dejamos de tratar, de ver, de sentir a nuestros seres, de hablar con ellos. Mi hijo no hace mucho me decía, mamá, es que no me acuerdo de la voz del abuelo. Y le daba como pena, ¿no? De decir, ostras, es que, bueno, pero son situaciones de la vida, pero tú lo sientes, tú cierras los ojos, tú lo piensas, tú está vivo. Bueno, son situaciones. En estos momentos, pues ha tenido que ser así, porque gracias a Dios, siempre decimos que, bueno, un abuelo, un padre, ley de vida, se tiene que ir antes que un hijo, ¿no? Porque debería. Y se dé caso. Y esto es tremendo, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse a ello y hay que vivir con ello, sobre todo. Y son días tristes porque son días delicados, pero por otro lado piensas, oye, si estarán bien, estarán a gusto. Y yo con las personas que han tenido experiencias de ECM, desde que hablé, por ejemplo, con Antonio Gómez. Por favor, ¿qué es una ECM? Una experiencia cercana a la muerte. Son aquellas personas que han fallecido temporalmente y han tenido la suerte de traspasar al otro plano. No han llegado a estar muertos, pero sí han estado a las puertas. ¿Vale? Han salido de su cuerpo y entonces han vivido esa experiencia cercana a la muerte, que por ahí, de ahí son las ECM. Y gracias desde que conocí a Antonio Gómez, me dio mucha tranquilidad, porque él cuando vivió la ECM él decía, yo dejé de sentir dolores, yo pensé, mira, mi padre falleció con una metástasis de cáncer que se le había comido el cuerpo. Pues a mí me da alegría pensar que ese hombre pasó a la otra vida, ¿no? Vida después de la vida, y que ya está sano.
Mi madre desgraciadamente falleció, le cortaron una pierna por el tema de azúcar, la diabetes y demás, se le encagrenó, se le complicó la cosa y falleció. Pues a mí me da gusto y saber que está en su vida después de la vida, pueden ser personas sanas. Han dejado ya de sufrir, por decirlo de una manera, también. No, sí, totalmente. Porque para estar aquí en este valle de lágrimas, sinceramente, está sufriendo la persona y tus familiares también están sufriendo. Yo incluyo a todos ahí. Hay algo importante que quiero decir. Nosotros nos gusta fustigarnos, yo la primera, porque muchas veces somos así, necesitamos llorar un poquito y entonces nos fustigamos. Y pensamos y nos hacemos daño cuando realmente, pienso, y esto es una teoría mía que yo creo, cuando se traspasan y las personas fallecen, dejan de preocuparse en cierto modo de lo que pasa aquí. Por lo tanto, tú déjate de preocupar de las personas que se han ido, porque ellos ya están en otro estado. No quiere decir que le importen más ni que le importen menos, pero ellos tienen que vivir esa otra etapa. Entonces, si les lloramos, si los llamamos, no los dejamos avanzar, luego nos pasan las cosas que nos pasan, pero porque nosotros inconscientemente los atraemos. Entonces es muy importante también que sepamos darle su lugar y que está muy bien, que hay un momento dado que todo el mundo tenemos bajones y tenemos que llorar y tenemos que sufrir, pero hay que dejarlos marchar. Que ellos Estoy muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo porque hay casos que, como no, a ti te ha pasado también, de cuando te pones a charlar sobre lo que estamos tratando, pues mucha gente te va contando las vivencias que han tenido en la vida. Y hay mucha gente que piensa eso, piensa lo mismo que tú estás diciendo, que hay gente que me ha comentado, bueno, pero yo pienso que tengo a mi abuela al lado, tengo a mi abuelo, a mi tío, y no asciende hasta que yo me vaya. Está aquí a posta, esperando a que cuando yo me vaya, vamos a llamarlo seres acompañantes, no hablo ahora de ángeles ni nada, ¿vale? Estoy hablando de seres fallecidos, familiares que están aquí para esperar a que cuando tú te vayas no estés solo y te lleven a ese otro lado. Y también él se puede ir al otro lado. Pero yo no opino eso. Yo opino lo que tú estás diciendo. Llorar la pena de un ser fallecido, por desgracia, ambos podemos decirlo, ¿vale? Por desgracia. Pero va pasando el tiempo y uno tiene que dejarles que se vayan, porque si estás siempre sufriendo, si los de allí les permiten venir para acá, vale que te den algún tipo de mensaje, como posiblemente esta noche ya han dado. Y deseo que sea así. Es una opinión personal, no quiero condicionar ni sugestionar ni nada, de verdad, por favor, no me malinterpretes. Digo lo que siento, pero no voy por ahí. No, para eso hay muchos pagafantas vendehumos. Pero a lo que te quiero llegar, de verdad, creo que es mejor eso. Tenían que irse por lo que fuere, no era su hora, o si era su hora, estaba escrito, no estaba escrito, destino, casualidad, causalidad, llámalo como tú quieras, pero ya ha pasado y ya está, y las cosas pasan. Y hay que pensar, y bueno, pues a lo mejor como yo, que yo me autoconvencí, ¿no? Porque pensé, bueno, pues mira, ahora están mejor. Ya no les va a doler nada, ya. Egoístamente, lógicamente, yo no puedo levantar un teléfono y llamar a mi madre. Bueno, tengo una de estas muy curiosa, si quieres te la cuento. Ahora hablando del por teléfono. Supuesto. Aquí estamos. Digo, bueno, hablando, siendo egoísta, no podemos levantar un teléfono y decir, voy a llamar a mi madre, voy a escribir, no. Pero sabemos que están, de alguna u otra manera, sabemos que están. Pues esto que te decía, hablando del teléfono, tú sabes que yo tengo una experiencia muy chula, real. Créase quien se la quiera creer, me da igual, porque no intento venderlo, ni intento... Y yo que te agradezco que te ofrezcas y cuentes casos personales en primera persona, que te lo agradezco de corazón, que lo cuentes. Se me acaba de venir precisamente al hablar del teléfono. Estaba trabajando, hace un par de años, y me acuerdo que estaba mandando un WhatsApp a mi hermana. Estaba hablando con mi hermana y entra una llamada de un número oculto, sabes que te pone desconocido. Pero igual que entró, se fue. Y pensé, alguien se ha equivocado.
Entra una llamada que yo de que daría un tono y colgarían. Ajá. Acabo de escribir con mi hermana y al rato recibo un mensaje. Tiene usted un mensaje de voz en el buzón de voz. Me voy al buzón de voz y encuentro un mensaje que en ese momento yo no le daba sentido. Bueno, era tipo psicofónico. Total, de que hablo con mi amigo Juanma, o Juanma, mira lo que me ha pasado, y me dice, guau, eso, lo mismo es alguien que quiere hacerte una broma, no le haga mucho caso. Bueno, pues vale, tampoco no le quise dejar, yo tenía el mensaje guardado en el buzón de voz, pero no le quise dar mucha importancia, aunque yo pensaba. Pero la espina estaba, lo que te iba a decir. Qué curioso, sí, yo estaba ahí, además fue por las fechas que yo no estaba muy bien y necesitaba yo algún tipo de señal. Total, de que a los 2 días me escribe Juanma y me dice, oye, ¿te sigues teniendo el mensaje guardado? Digo, sí, claro. Digo, esto yo no lo borro. Me dice, mándamelo que lo vamos a examinar. Se lo mando y efectivamente sale una voz psicofónica que dice, hola, soy yo. Quien llora paga. Como diciendo, quien te hace llorar la paga. Fue lo que yo me di a entender. Ajá. Y curiosamente era una temporada en la que yo no estaba muy fina. Cuando Juanma me la examinó me dijo, oye, es que sí que hay voces psicofónicas, que no son voces humanas. Y que puedes decir que tienes una llamada del más allá. Y es curiosa. Un mensaje muy claro. Sí, un regalo. Y la tarjeta también lo tengo colgado por ahí, fíjate, no soy de mandarlo mucho por ahí. Muy significativo, la verdad. Sí. Es un caso muy interesante, porque es que pasa, es que estoy totalmente de acuerdo porque es que a mí personalmente me ha pasado, pero es que oyes casos y es que es real. Es que cualquiera que no esté metido en el mundillo le pueda sorprender quien vea esto, que diga, ahora esos espíritus, ese espíritu, vamos a llamarlo así, iba a decir fantasmogénesis, pero no es. Pero quiero decir que esas entidades del más allá puedan pronunciarse mediante un teléfono, un buzón de voz. Entonces puede llamar mucho la atención, pero es que son muchos casos, demasiados. Es súper interesante. Tú imagínate, no sé si tú lo has hecho alguna vez, yo sí, porque claro, como a mí me gusta experimentar tanto, yo he habido de esas noches, ahora porque duermo así, pero normalmente si trabajo normal de lunes a viernes, pues claro, no me puedo acostar a las 3 porque me levanto a las 5:30, pero algún fin de semana que te quedas despierto y coger el teléfono y decir, voy a llamar al teléfono, y llamar pues a algún ser, ¿no?, que ya no está, y pensar, ¿y si algún día me cogen el teléfono, tú cómo te quedas? Fíjate. Pues otro regalo más, como yo lo llamo. Nunca he tenido respuesta, pero sí que es cierto que lo he probado. De decir, pues voy a llamar al teléfono, a ver qué pasa. ¿Tú sabes lo que sí nos pasó una vez a mi hermana y a mí? Perdóname que te corte, pero lo del buzón de voz fue sin buscarlo, date cuenta. Sí, otro mensaje más sin buscar. No, es que todo lo que me ha pasado ha sido realmente sin buscarlo. Todo lo personal. Personal que ha pasado ha sido sin buscarlo. Eso es. Entonces pues son temas, y lo que te comentaba de mi hermana, un día iba con mi hermana hablando por teléfono y íbamos hablando de un hermano nuestro, estaba pasando una situación y bueno, pues aquello que comentas, y entró una voz de mi madre. Es que tengo que decirlo, habrá gente que diga qué pesada, qué tía más pesada, pero yo te digo las cosas como las siento y como las vivo. Yo te lo agradezco, tú sé tú y olvidemos de qué pueda pensar la gente, aunque se agradece quien quiera verlo, pero sé tú, es lo único que te pido en la conversación, ya lo sabes. Yo te cuento lo que yo viví. Eso y cuando esa voz dijo mi madre, y dijo el nombre, no voy a decir el nombre porque tengo varios hermanos, pero dijo el nombre de mi hermano y mi hermana me dice, ¿lo has escuchado? Digo, sí. Dice, ¿pero has escuchado lo mismo que yo? Digo, sí. Mamá ha nombrado a fulanito. Ostras, qué fuerte. Y es como si nos estuviera escuchando. Menudo caso. Se metía dentro de ese... Pero fíjate, son de esas experiencias que si no te pones a hablar, las tienes, pero que no
bueno, no es una cosa que te salga ahora porque la estamos hablando y me están viniendo y te lo estoy contando. Pero eso es lo que pasa, que hay casos que no es que queramos olvidarlos, pero se quedan ahí guardados, pero cuando salen esta temática es lo bonito, que es que incluso yo aportaría que no te has dado cuenta de las cosas que nos han podido pasar, fenómenos que hayamos vivido en nuestra casa, que hayamos sido inconscientes y han sucedido. Y otra segunda persona te coge y te diga, pero ¿te has dado cuenta de lo que pasó ayer? Y te quedas así y dices, nada, no quiero darle importancia, pero te empieza a dar más datos y los recabas y dices, jolín, es que verdad, es que todo contrasta, es que ha sucedido. Y igual que hay, no sé si te ha pasado en alguna ocasión, pero ¿no te ha pasado alguna vez que haya habido algún hecho trágico y tú te hayas salvado? ¿Sabes por dónde quiero llegar? Hombre, un accidente muy grave, muy gravísimo, el día 22 de noviembre, que yo volví a nacer. Es que, Daniel, ni un rasguño. El coche nos dio la vuelta en la autopista. Yo me quedé atrapada porque yo iba de acompañante, el coche llovía, hizo aquaplaning, pegó de lado, se dio la vuelta al coche, camino contrario, o sea, en cinturón, en sentido contrario, y ni un rasguño. Pero es que es más. No era tu hora. No, pero espérate, que esto no acaba ahí. Dale. Esto, fíjate, además te va a gustar porque es interesante. De hecho, cuando hice el programa la semana siguiente, lo he buscado y he hecho algunos comunicados para intentar localizar a esa persona y no aparece en ningún sitio. Pues íbamos mi amiga y yo, tenemos este accidente, el coche se queda dando la vuelta, para un coche que yo recuerdo que era grande y oscuro, pero claro, noviembre, a las 2 de la mañana, y después del porrazo, pues imagínate, no, ni matrícula ni nada. Sí que nos ayudó a ella a poder abrir la puerta. En el momento que aparecieron las ambulancias y demás, el coche se fue. No sabemos, no aparece en parte, no aparece en ningún sitio. No me acuerdo yo físicamente del señor cómo era, pero salí de ahí, me sacaron, tal. Yo llegué, cuando ya llegué al hospital, ese ataque de ansiedad de pensar, hostia, es que el propio médico me decía, pero no llores, pero si lo que tienes que estar es riéndote, pero tú te has visto que es que no lleva, bueno, sí, llevé collarín un tiempo, el brazo un poquito, las costillas, ¿no? Claro, el porrazo, oye, fue importante, pues pero para lo que podía haber sido, no fue. Y me acuerdo que aquel médico me dijo una cosa que me hizo pensar y desde entonces se me quedó muy grabado, que me dijo, mira, tú piensa una cosa, el coche se te ha quedado dado la vuelta mirando en sentido contrario, las 2 de la mañana y lloviendo. Si en ese momento viene un camión, sí, te entiendo, quien se va eres tú, que eres la que estabas dentro. Pero es que no conforme con eso, tal como fue el accidente, nos dijeron que eso, el frenazo, el tipo, bueno, sabes que lo miden todo, ese coche lo pararon. No saben cómo, quién, ni por qué, quizás sí, ¿no? Porque no tenía que pasar nada. Pero ese coche lo pararon. Me dijeron, ahí tú no has tenido una mano divina. Ahí tú has tenido 2. Tú imagínate cómo yo me quedé. Porque además es pegar el porrazo, que el coche se dé la vuelta y que no fueras pam, pam, pam. Que es que se dio la vuelta y se quedó. Es que se dio la vuelta y hubo realmente alguien que le puso esas manos. Yo no es que quiera ser fantasiosa, yo no es que quiera ser, pero oye, para nada. Pero que allí pasó algo extraño y que me ayudaron y me salvaron la vida, por supuesto. Pero es que cada vez lo tengo más claro. Y ya te digo, esta persona no aparece, no sabemos quién es, cómo se llama. Yo pensaba que sí, que habían venido a la ambulancia y estaba todavía él. Cuando llegamos al hospital preguntamos y en la ambulancia nos dijeron que allí no había nadie, que... Bueno, pero ¿quién ha llamado? Fíjate. Ha sido una llamada anónima. No, pero es que aquí se paró un coche, no, pero es que nosotros cuando venimos no había nadie, estaba la chica aquí sola contigo, con la puerta abierta. Y la chica decía, no, pero es que me han ayudado a abrir la puerta, si yo no podía. Bueno, son de ese tipo de... Sí.
y de Sí, casos sí. que Es que pienso, hay casos que tú sabes que vas a trabajar y vas con el coche siempre por la misma carretera y por X o por Y estás haciendo cualquier cosa en el coche, te desorientas y te metes por una carretera que no es la que tienes que llevar, la habitual, y justamente ese día llegas a tu trabajo y te enteras que ha habido un accidente en cadena y han fallecido, han desencarnado 15 personas. Y dices, madre mía, a la misma hora, y justamente podría haber sido ese accidente en cadena estando yo ahí. Y por X o por Y, te has ido por otro camino, sin querer. Es que... El día 22 de noviembre yo no tenía que estar aquí, pues yo tenía planeado un viaje para ir a Sevilla, para ir a una investigación. Pasa que luego las cosas se me torcieron finalmente y no fui. Y yo pensé, no era mi día. O sea, yo no he ido al viaje a Sevilla, pero tampoco era mi día para yo irme. Fíjate. Qué bueno. Sí, es que son casos clarísimos. A ver, te voy a tocar otro tema y no quiero abusar tanto de tu tiempo, pero me lo estoy pasando pipa, tampoco te voy a engañar. Gracias. Pues una pregunta, a ver, estando en estado onírico, estando durmiendo, ¿has tenido en alguna ocasión sueños premonitorios? No. Aquello que diga no. Bueno, creo que es que, claro, es lo que decíamos. Todos tenemos algún tipo de sensibilidad y los sueños nos hablan y nos dicen muchas cosas. Para mí son mensajes. Para mí los sueños son, no me quedo con eso. Para mí son mensajes uno, claro. Sí, pero no, algo así significativo, no. Bueno, he podido soñar cosas que luego a lo mejor con el tiempo... Pero aquello de decir, mira, esto lo he soñado, yo sabía que iba a pasar... No, creo que no recuerdo. Pues te honra, porque cuando estás hablando con una persona y te tiras 5 horas hablando, no lo digo por ti, ¿vale? Pero no te sientas aludida, pero que hables de la temática que hables, todo lo ha vivido y todo lo sabe, háztelo mirar. Así que te honro así. Es no y punto. Así que te lo agradezco la sinceridad. ¿Experiencias extracorpóreas? No, y me encantaría. No, solamente una vez en octubre, sí, hace poco, octubre, noviembre, tuve un sueño raro, pero fue un sueño, ¿vale? Que sí que me vi. Además lo conté en el programa de radio, como Carol es bióloga, pues está en el ramo de la física. Le pregunté, mira Carol, mira qué sueño más chulo. A mí me recordaba un capítulo de Los Simpsons que se meten en una pared y aparecen como en tridimensional. Pues yo aparecía en una zona, en un sitio así. Fíjate. No me preguntes porque nunca he sabido el qué, pero me pareció un sueño raro. Pero no, nunca he tenido, por ejemplo, viajes astrales. No he tenido. Mira que me gusta. Te iba a decir, digo, lo has tenido inconscientemente, o sea, sin buscar tú, o si lo has hecho, te has formado, has aprendido y lo has intentado realizar. Tengo muchas ganas y muchas veces digo, voy a intentar entrar en meditación para probarlo, pero como sé que hay que estar psicológicamente más o menos, y yo estoy siempre como una cabra, porque si no es por una cosa es por otra y siempre voy como las motos, pues no encuentro el momento de buscar ese espacio para poderlo hacer. Pero es una experiencia que no me gustaría irme de esta vida sin probarla. A mí sí me llama la atención también, no te voy a engañar. Son casos que un viaje astral no me he puesto a ello, no, es una temática que con los años empezaré a tocar, pero a día de hoy voy por otra línea, pero sí creo que existe, la verdad. Sí, yo creo que existe también, por eso mi curiosidad de probarlo, ¿no? De ver qué. He tenido sueños, pues el típico sueño que vuelas, que me fascinaba, ¿no? Que es un sueño que, pues bueno, luego buscas y te dice que tener este tipo de sueños es que necesitas cambios o algo así. Entonces nunca le he hecho mayor caso, la verdad. Qué bueno. Si es que son tantos casos. Mira, te voy a preguntar, por ejemplo, ahora a ver, lo que es tan sumamente claro, ¿has vivido alguna vez una fantasmogénesis? ¿Has visto un fantasma? No. Define lo que es para ti un fantasma, por favor.
Hombre, es algo traslúcido, supongo, porque yo no lo he visto, ¿no? Por lo que tengo leído, por lo que tengo entendido. Yo lo que me ha pasado hace un momento, pues me ha pasado muchas veces, el típico cruce de una sombra. Uh-huh. Pero ver algo así como decir, ostras, no. He podido presentir algo, como ahora, o en alguna investigación que ves lo que te digo, la típica sombra, y te pueda dar una sensación de que quién te pueda estar acompañando. Pero aquello de decir estoy viendo esto y veo la sombra pero clarita, ¿no? La persona como transparente, te digo que es como a mí me describen las personas que dicen que ven a entidades. No lo he visto tampoco. He tenido casi, pero como me dio miedo se fueron. Entonces... Vale. Entonces no. En una investigación, ¿has visto alguna sombra pasar? Por el rollo rojo, como tú has dicho, pero ¿has visto algo decir? Sí. Vale, es que lo tengo claro. Tengo claro que esto no es la hora, ni el cansancio, ni nada. Es que acabo de ver lo que posiblemente sea un camino de fantasmogénesis, algo que se está materializando ahí. Sí, en una investigación, sí, claro, es lo que te digo, la típica pasada de sombra, más grande, más chica, blanca, oscura, más pequeñita, de una niña en una ocasión, pero porque yo detecto que es una niña, pero no porque lo vean, sí. Pero simplemente aquello que dice del rabillo del ojo, no verlo, no lo he visto nunca. Vale, aunque parezca que te estoy preguntando lo que tú acabas de decir ya anteriormente, donde yo quiero profundizar es de que, ¿cómo fue el suceso? Me explico. ¿Lo visteis todos los testigos o fue un momento en el que miraste tú y lo viste tú por X o por Y y los demás no lo vieron? ¿Cómo fue el suceso? Pues no sabría decirte porque me ha pasado en varias ocasiones. Creo que una de las veces me pasó en Camp Moon, aquí en la zona de Cataluña, y sí que venía gente conmigo. Creo recordar que sí que vieron la misma sombra que yo al final de la escalera, que me dice una chica, es que hay una mujer, hay una señora. Le dije, yo no sé lo que hay, pero yo he visto una sombra. Y me dijo ella, sí, de negro. Y dije, coño, sí, una sombra de negro he visto. Pasa que ella sí que la veía, a la entidad, yo no. Y luego en otra ocasión, el día que vi a la niña, estaba grabando un directo, y aquello que está grabando y te da la sensación de que pasa una nebulosa y la gente que estaba escribiendo, que está más pendiente de la pantalla, porque tú estás grabando y estás mirando, pero no. Así como me dio sensación, la gente que estaba viendo empezó a decir que habían visto pasar una sombra clara por delante mía. Fíjate. Yo por experiencia así, con los amigos de Mysterious Dial, estoy recordando casos mientras estás hablando, y te estoy escuchando, por supuesto, y fíjate lo que son las cosas. Te iba a decir que, igual que hemos vivido, que no sé si te lo he preguntado ya, porque esto no está preparado, pero no sé si te he preguntado por voces en directo, si has tenido en alguna ocasión, has vivido alguna voz en directo, pues respóndeme y luego te digo yo lo que hay. Esto fue curioso, además fue la misma noche en Camp Moon, con la misma persona, con la misma chica, Sara, que además es una chica que nos sigue, que le encanta también del mundo del misterio, y sigue mucho el tema. Y quedamos para ir a Camp Moon. Y ella vio la sombra y luego hubo un momento en el que escuchábamos gente. Y pensábamos que venía gente y dijimos, bueno, callaros, porque nos pareció raro porque era ya tarde, no sé si eran las 12, la 1, las 2, era ya una hora más bien tarde. Y me acuerdo que decía, no, callaros, pero no estáis escuchando, pero si se escuchaba como un barullo de gente. Ahora nos callábamos, queríamos y no se escuchaba nadie. De hecho venía su padre también, porque también sale a veces con él de investigación, y el hombre salió a mirar y entró y dice, es que no hay nadie. Es la única vez que hemos escuchado y fue en grupo. Qué bueno, qué bueno. Pues en el tema de voces en directo, en una ocasión en el Alamín, aquí en Madrid, escuché yo a dos chicas, lo que es en la pared detrás de la iglesia. Y paré la conversación que tenía con un amigo que me estaba hablando, pero desconecté de él totalmente por lo que estaba escuchando en el exterior. Lo mencioné y un amigo, Alejandro Sarabia, que ya hemos hecho un de tú a tú, ya lo publicaré. Ahí él salió solo
yo estaba explicando mientras tanto el suceso de lo que estaba escuchando, que eran dos chicas riéndose y hablando, y cuando salió, él cogió luego, volvió a la puerta y dijo: chicos, aquí hay dos chicas, venidos para acá, con la linterna, fuimos allá a enfocar, y si me ves con la tensión de corroborando lo que yo había escuchado y enfocando nervioso al mismo punto, donde era pared con pared, a lo que yo, de donde percibía yo ese sonido, esas voces, es la que recuerdo que haya escuchado primeramente yo solo. Pero en el tema de voces en directo, en esta ocasión nosotros lo hemos escuchado en Viana de Cega, en Valladolid, y fue un hola, que ya lo explico en alguna ocasión, pero para resumir brevemente, ir junto con otro grupo, Oculus Nebula, que nos juntamos allí, estando en directo, y les propuse: oye, si no os importa, para no pisarnos la investigación, si os parece, la hacemos conjunta, y es que nosotros venimos de los madriles. Si no os importa que llevemos la línea, no, sin problema, tal. Muchas gracias. Y la llevábamos la línea, y en esta ocasión iba yo el primero, segundo un compañero de mi grupo, y luego así, grupo del otro grupo de Oculus, y luego así, compañeros míos, 10 en total. Y es que mientras íbamos por esos pasillos tan largos, que hay que estar allí, no sé si has estado en Viana de Cega, pero te lo recomiendo ya de antemano, pues te lo recomiendo. Ir así rastreando, haciendo barridos con la linterna y ver cómo, escuchar en mi oído derecho: hola. Una voz masculina: hola. Mira, me quedo así, Gemma, y me echo para atrás, y un compañero de mi grupo le digo: sí, dime. Pero es como dije en el simposio de Alicante en 2018, que me sacó a la palestra Pedro Amorós, y lo explico como lo recuerdo, ni más ni menos. Digo: sí, dime. Y me dice mi amigo: no, ha dicho hola el compañero del otro grupo. Así, hasta la 10ª persona, que detrás no tenía nadie, todos habían escuchado hola en su oído derecho. O sea, fue un caso que a mí me dejó impactado. Pero claro, volviendo a lo otro, que es lo anterior que te he preguntado. Era voces en directo, pero te he preguntado algo anteriormente. Lo de fantasmogénico, de la... bueno, sí. Cuando hemos visto, eso es, gracias, cuando hemos visto con nuestros propios ojos una posible entidad materializándose en una fantasmogénesis, ha sido individual. Por eso te iba a decir que fíjate lo curioso que es el fenómeno. Nosotros, hablo en nombre de mis amigos, cuando hemos visto un fenómeno, una fantasmogénesis, ha sido individualmente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Gemma. Están 5 personas hablando, 2 y 3, y en un momento, sí, espera un momento, te agachas a ponerte los cordones de la zapatilla, y en esos momentos el que está enfrente tuya, detrás tuya, puede ver un fantasma. Es un ejemplo, pero es que sucede. O otra persona está sintiendo, percibiendo algo, y se lo dices al oído, como yo le dije a un amigo mío: aquí está lo que voy a contar, y en el libro de Respuesta del Más Allá, pero es que ves que se lo dices a uno que sientes que puede haber algo detrás tuya, y en cuanto se lo dices al oído, en Vagini, pasan 10 segundos, y los que estaban hablando enfrente tuya, uno dice: ay madre mía, que está viendo una entidad enfrente suya. Entonces te quedas así, dices: yo sentía eso, tengo que dar la espalda a la fachada. Estoy hablando de la Barranca, ¿vale? El hospital de Santo Ángel de la Guarda de la Barranca, Navacerrada. Y dar la espalda al edificio porque no me siento a gusto, y decírselo a un amigo, y justo el de enfrente, que estaba hablando con otros, corta el tema de la conversación y dice que está viendo lo que está viendo. 10 segundos posteriores a lo que le cuentas. Te quiero decir que son casos que, fíjate, tú has visto junto con tus compañeros esa fantasmogénesis, y nosotros la hemos visto individualmente, y esas voces en directo las escuchamos los 10 a la vez. Curioso, son casos, Gemma, que yo no voy a ser el que dé una explicación porque no la entiendo, pero ahí está. Creo que son dignos los casos para mencionar, igual que estamos haciendo esta noche. Claro, no, y que son esos casos paranormales, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? ¿Por qué unos lo pueden ver, otros no?
no sé, qué capacidad, si realmente tenemos la capacidad, como decíamos al principio, ¿no? De poder ser un poquito, porque no podemos, pues no sé, no te puedo decir. A mí me gustaría, bueno, no sé, no, yo creo que sí. No sé, a lo mejor te digo sí que me gustaría, pero no sé si luego a la hora de la verdad me daría cosa. Internamente yo creo que sí, pero ahí está. Yo creo que una vez que te lo encuentras de frente ya no tienes más remedio, ¿no? Ya. Pero realmente cuando nosotros vamos a esto ya sabemos lo que nos podemos enfrentar, entonces estamos como medio preparados, ¿no? Sí, y te iba a decir que hoy no hemos hablado lo que es de qué es una psicofonía 100% o una parafonía, qué es la parapsicología, qué es lo que atañe toda la temática dentro de la parapsicología, o, como muy bien acuñó don Germán D'Argomosa y Valdés, la parapsicobiofísica. No hemos hablado internamente, no hace falta hablar tanto de tecnicismo, estamos hablando de todo lo que hemos vivido, todo lo que recordamos que hayamos vivido, pero yo creo que, al menos tú y yo, mi sensación es esa de que vamos en busca del fenómeno, pero ya vamos con una autoconvención, y esa convicción es que existe el fenómeno. Y además de que existe, porque nos han demostrado en más de una ocasión que hay fenómenos paranormales, sean claves, sean lugares abiertos, sea un mismo escampado. No hace falta que siempre sean lugares, enclaves que sean luctuosos, que haya sucedido siempre fallecimientos, etc., etc., etc. Puedes sacar una parafonía en cualquier enclave, cualquier sitio. Pero lo bonito es eso, que el fin de lo que quiero decir es eso, es de que vamos ya convencidos, perdón, de que el fenómeno existe, y luego personalmente cada uno, por X o por Y, hemos vivido cosas personalmente que decimos, es que tenemos claro que tiene que haber existencia. Es que ya no es tiene, porque si no, no me lo creo, no le saco sentido, sino que encima también hay mensajes que hay que tener las cosas claras, de que dices, son excesivamente claros los mensajes que estoy recibiendo, las sensaciones, las caricias, lo que fuere, que te hace sentir eso, que es que tiene que haber vida después de la vida. Dale, que no te dejo. No, es que pienso exactamente igual que tú. ¿Qué quieres que te cuente ahora? Es que no sé por dónde estamos ya. Como vamos hablando de todo así, yo encantada. Ya. Pues nada, pues me siento mal porque al final he metido yo el último charlotte y no te he dejado. ¿Qué es lo que...? Ahí se ha trabado la imagen. Vale, ahora. ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Qué es lo que sientes internamente? O sea, no te hablo ahora de estudio oculto, del trabajo que estás haciendo y estás mostrando la verdad, que es como yo quería esta noche contigo, más de tú a tú, individualmente, de qué es lo que sientes tú. Esto no es una entrevista, pero sí quiero hacerte preguntas de eso, de qué quieres contar para terminar ya, qué quieres aconsejar a razón de los años que llevas, de tu experiencia personal, qué es lo que aconsejas que sea bonito de decir, yo qué sé, calma, tranquilidad, paso a paso, experiencia, sentimientos, lo que tú quieras, libremente, habla lo que tú quieras. Pues te podría decir, es que yo, mira, lo hemos dicho al principio, te lo vuelvo a decir y no me cansaré de decirlo nunca. Yo creo que lo mejor que puede hacer uno es ser uno mismo, como te he dicho al principio, con tus cosas buenas y tus cosas malas. Te querrán y te odiarán, pero nunca dejar tu esencia, de dejar de ser tú, de investigar como a ti te gusta, de no entrar en politiqueos, en critiqueos, en grupitos, en historias. Si estás aquí es porque te gusta el mundo del misterio y no el mundo del alrededor. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué ejemplo, qué pediría? Yo creo que con humildad, mira, tenemos a don Pedro Amorós, como tú bien lo llamas, es un tío súper llano y súper humilde, y yo creo que con humildad se va a todas partes. Yo me acuerdo cuando Pedro me nombró delegada, coordinadora de la CIP aquí en Barcelona. No lo he dicho, perdona, muy buen apunte, porque no lo he dicho.
Bueno, no pasa nada. Me llamó la atención porque me dijo, Gemma, solamente te pido una cosa, y es que no dejes de ser tú, porque si quieres, si quiero que seas coordinadora, es porque veo que eres una persona humilde, eres una persona divulgadora, te gusta lo que haces, se nota que lo vives. Uh-huh. No dejes de ser tú, no dejes tu esencia. Y me quedé con aquel bueno, creo que sí, ese consejo me valió para muchas veces, ¿no? Que estás a punto de tirar la toalla, porque hay muchas veces que estamos cansados de piensa, si es que yo me da igual, si yo no quiero ser nada, si yo no quiero ser nadie, si yo estoy aquí porque esto me gusta. Entonces siempre lo que hay que tener muy presente es el respeto. Yo siempre pido, como tú bien has dicho, respeto. Que me respeten como yo respeto, porque pienso que yo no me meto con nadie. Tú podrás decirme bueno, siempre hay algún comentario, siempre nunca vamos a entrar o no se debería de entrar en debates y en criticar a ver quién es mejor ni peor, porque siempre es algo que lo decimos mucho. Aquí no estamos llevando el dinero, aquí no es para hacernos famosos. Exactamente. Para ser más ricos a nivel pero por desgracia la gente no se pelea por ser más rico emocionalmente en conocimiento, se pelea por los likes, y esto es una pena. Entonces yo como consejo, si te gusta el misterio, vívelo, pero olvídate de las redes. Y mira que yo tengo redes, que hago el programa y lo hago en directo y lo hago... Sí, que no es una contradicción, si te sigo por donde vas, sigue. Parece una contradicción. Sí, pero no. También es cierto que ya no sigue mucha gente, a la gente le gusta lo que... Pero yo primero hice misterio y luego vino la gente. Y el problema está en que hay grupos nuevos que empiezan que quieren la gente para luego hacer misterio. Pero el misterio nunca se pierde. No, por supuesto. El único consejo que yo daría es ser uno tal cual y sobre todo no entrar a hacer daño, porque hay mucha gente que le gusta hacer daño gratuitamente y es una pena. Es una pena que un mundo tan bonito en el que se puede aprender tanto tú de mí como yo de ti, como del otro, se pierdan esos lazos y se pierdan esa cordialidad por terceros, porque al fin de cuentas muchas de las veces, por desgracia, cuando se rompen relaciones siempre hay un tercero. Eso. Entonces, que vivan la experiencia, que es algo muy bonito, que lean mucho, que se informen, que sean curiosos, que sean culo inquieto, como digo yo. Que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer viajes cada fin de semana y de moverse para arriba y para abajo, ¿no? Que quien hemos podido hacerlo podemos ser unos privilegiados, pero que se pueden hacer muchas cosas. Yo ahora, por ejemplo, ahora no salimos y sigo investigando en mi casa y sigo haciendo pruebas y sigo leyendo y sigo escribiendo. Siempre que queramos, todo es un aprendizaje y lo tenemos que tomar como tal, como un aprendizaje. Pero ante todo, nunca perder el respeto. Es que pienso que es algo fundamental en la vida. Partiendo de esa base, lo que quieras. Pero el respeto ante todo, para todo. Qué gustazo, Gemma. Qué gustazo, de verdad. Y tanto que aprendizaje. Mutuamente, lo que tú quieras, pero las cosas tienen que pasar por algo y ahí tenías que estar tú. Sabes que en lo que estoy queriendo hacer estabas en la lista y en lo que estoy empezando ahora a hacer de tú a tú. Ay, no te he oído. ¿Qué has dicho? No, que digo que muchas gracias, que estoy contigo, que todo tenía que pasar por algo y que esta respuesta del más allá cada vez lo tengo más claro, nos unió por algo, y aquí estamos, amigo. Muchas gracias. Para mí es un verdadero honor y un placer y me siento orgulloso porque vivo por impulsos, la verdad. Por sensaciones, no sé explicarlo, pero tengo algo dentro que si siento que en este caso tenías que estar ahí es por algo, y si le he hecho morro y quiero hablar contigo para esto, o en esta ocasión tú me llamaste para la entrevista del libro, igual que yo te llamo ahora hacemos un de tú a tú tendrás tus seguidores, tus amistades, pero se considera un sencillo, humilde que ha hecho un libro con su diario personal y ya está, pero mira, ahí tenemos una bonita amistad. Javier Bermar también me ha demostrado que tendrá como amigos a todos los grandes, pero telefonazo y ahí estamos, y eso os honra a los que salís mucho más en las cámaras que los que estamos aquí hormiguita, pero sin buscar acabar ahí. Pero si estáis ahí es por algo, es porque sabéis explicar muy bien las cosas,
formar a la gente con humildad y de verdad creo que pegamos mucho, en mi opinión. Yo te doy las gracias y sobre todo decirte, ¿no?, que sí, tengo la gran suerte de poder estar en un programa que empezamos muy... Yo empecé siempre, esto no te lo he comentado al principio, empecé grabando aquí en la cocina de mi casa para iVoox y tuvimos la suerte de que nos llamaron para una radio y ahí estamos. Tampoco es que seamos un gran canal, ni seamos... Pero sí que es cierto y hay que reconocer que Estudio Oculto abarca mucha gente y tiene mucha gente que le quiere y que le gusta lo que hacemos. Pero yo creo que es por eso, Daniel, porque somos lo que somos. No vendemos, hacemos lo que hacemos, somos, bueno, es lo que hay, es lo que se ve. Naturalidad. Sin intentar engañar. Si hoy nos ven 100, pues mañana nos verán 500. No es una cosa que le demos mucha importancia, porque realmente lo que nos importa es el contenido y no el continente, ¿no? Sería el contenido, sí. Con lo que traemos, sí. Se ha entendido de sobra. Pues nada, Gemma, que de verdad animo a que escuchen todo lo... ¿Cuándo era el programa? Porque yo lo escucho siempre por... Bueno, ahora volvemos son los viernes, ahora vamos a volver próximamente, el próximo viernes, de 11 a 1, y nada, a través de PNDS FM o a través de la página de Estudio Oculto, que nos pueden ver. Y ahí estamos, y estamos abiertos pues tanto a gente que nos cuenta su experiencia, como a compañeros, como a personas más grandes. O sea, nosotros no tenemos cabida para todo el mundo, más grandes, más chicos, más rubios, más morenos. En el programa participa todo el mundo. Además, si hay algo que me caracteriza y me gusta, es siempre darle paso a la gente que menos se le conoce. Porque creo que muchas veces son los más desconocidos y los que más se le tendrían que conocer. Porque, por ejemplo, como tú, fuiste un descubrimiento y tengo que decírtelo. Fue leer el libro y desde entonces dije, pues es que Daniel y yo pensamos prácticamente, y te lo dije el día de la entrevista, porque viendo cómo escribías, eras muy como yo, a lo que el pensamiento se refiere, ¿no? Y a forma de pensar y de actuar y bueno, pues es lo que dices, que todos pasamos por algo y aquí estamos. Pues para mí son palabras mayores lo que has dicho, así que todo un orgullo, la verdad sea dicha. Bueno, pues nada, Gemma, que muchísimas gracias de verdad, que a escuchar Estudio Oculto, y si no, en iVoox también lo tenéis repetido. Yo cuando puedo en directo siempre lo veo, pero ya sabes, trabajo y tal, pero si no, por iVoox me lo descargo y a escuchar a la amiga Gemma y al amigo y a la amiga Carol. Y si no, pues mira, cuando me hiciste la entrevista con Fran Recio, que no lo sabías, el amigo Fran. Como él también tiene su programa, pues a veces, una vez al mes o así, colabora con nosotros, y Juan Manuel Reyes, mi compañero Juan Manuel Reyes, que también una vez cada 15-20 días también está con nosotros en la radio. Pues ese día estaba Fran Recio, luego vino Carol, pero me tratasteis muy bien y las cosas hay que reconocerlas. Esto no es peloteo ni quedar. Esto es que nos portaste muy bien y me sentí muy a gusto como en casa. Y como espero que hoy también te hayas sentido. Pues encantado. Bueno, estás en tu casa. Nunca mejor dicho. Pero no, la verdad que ha sido muy ameno y me ha gustado mucho porque hemos tocado muchos temas y ha sido pues eso, un de tú a tú. Que muchas veces estamos acostumbrados a hablar así como más técnicamente, ¿no? Y ahora pues hemos hablado de nuestra experiencia, de nosotros, nos hemos podido mostrar tal cual. Eso es. Encantadísimo, de verdad. Bueno, Gemma, muy buenas noches y muchas gracias. ¿Vale? Besitos. Un besito. Chao.